Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitos y sistercitos. Gracias por acompañarme nuevamente aquí en El Rey va Desnudo, en nuestra advocación, nuestro avatar de los jueves, que es la revista semanal, donde recorremos algunas cosas que han ocurrido durante esta semana en este mundo redondo, por cierto, redondo y problemático, pero menos problemático de lo que la gente cree. A mí me preocupan mucho los que dicen, pero es que nunca habíamos estado tan mal. Tú estás muy poco informado de la realidad del mundo, ¿eh? Siempre estuvimos peor, siempre estuvimos peor. Y ahora pues estamos un poco mejor, afortunadamente, pero sí, pero todavía hay muchos problemas, sí, pero estamos mejor. Esta idea del perpetuo acabose, el de Dios mío, nunca habíamos estado tan mal, se está acabando todo y vamos a morir todos, a mí francamente me preocupa mucho porque es una visión que tiene la gente que me revela que no están informados y que no están pensando. Y si no piensas, si no estás informado, pues como decíamos en el video de ayer, pues eres carne de manipulación a toda velocidad, ¿no? Y es un poco lo que tratamos de evitar aquí en este canal desde hace ya 14 larguísimos años, wow, vamos para 15, de difundir un poco la invitación a pensar y a informarse y a actuar con un poco de racionalidad, aunque no nos lo no sea muy del gusto de muchas personas y no sea del gusto de muchas personas, tanto, esto siempre nos lo dicen, ¿no? Los que están en el poder no quieres que piensen, y muchos de la oposición tampoco, por eso quieren, ya te traen el papelito y tienes que pensar esto. Entonces eres bien rebelde. Bueno, tenemos cosas que ver hoy. Bueno, quería yo decirles, hoy vamos a hacer algo muy especial. A la hora de la pausa que hacemos a las 8:30, esta es una idea que ya me habían dado, pero la había yo estado pensando. Entonces, y sobre todo se me había olvidado. Entonces, pero ahora que la recordé dije que es buena idea y vamos a tener cosas que sabemos. Cosas que sabemos es una serie de unas 100 videos que hice, que están ahí muertos en un canal que no visita casi nadie, y que eran los videos de los artículos que durante 18 años escribí en el correo, en la página de Ciencia del Correo. Y solo hice 100, tengo como 500, no, tengo 800 en total, digamos que se pueden hacer 600, 700, total que tengo 500 artículos más que nunca se van a hacer en cosas que sabemos, porque no tuvo el interés de la gente que yo creía que tuviera, pero pues vamos a tratar de revivir. Esto es lo que decía yo, que íbamos a hacer es esto, que es a las 8:30 de la noche van ustedes a tener un corto de 7 minutos hablando del húngaro al que ustedes le deben la vida, aunque no lo sepan, y que se llama Ignaz Semmelweis. Y es uno de los vídeos de cosas que sabemos que espero les gusten y espero sirvan para hacer esas esperas menos pesadas y sobre todo esperas que no hagan que la gente salga huyendo, porque se va muchísima gente cuando empezamos, cuando hacemos el corte a las 8:30, perdón. Luego, el día de ayer vimos este vídeo, ¿sabías que el creador de Sherlock Holmes creía en las hadas? El ejemplo de Conan Doyle siempre me ha parecido muy relevante, porque un tipo que creía en todo tipo de chifladuras, espiritista, creía en el caso de las hadas, que lo contamos ampliamente en este vídeo, las hadas de Cottingley, y en muchísimas otras cosas que resulta casi increíble que una persona pueda creer en ellas así como lo hacía don Arthur Conan Doyle, a quien por otro lado le tengo un enorme aprecio y cariño. Era un hombre bueno, era un hombre políticamente avanzadísimo a su época, era un hombre que creó al personaje, uno de los personajes más absolutamente avasalladores de la historia de la literatura, más reales. Todo el mundo piensa en Sherlock Holmes como un tipo real, ¿no? Y entonces hoy precisamente voy a hacerle un homenaje leyendo una de las cartas que escribió contra los antivacunas. Sí, amiguitos y amiguitas, a fines del siglo XIX había antivacunas exactamente igual de imbéciles que los que tenemos hoy y que no tenían mejores argumentos que los antivacunas que tenemos que sufrir hoy. Y
Lo que pasa es que estaban bastante menos organizados y en aquel entonces quizás había cierta honestidad por parte de algunos, porque la mayoría de los que mueven el cotarro antivacunas hoy en día, se los digo directamente, lo puedo afirmar, no se lo creen. Saben perfectamente que están mintiendo, pero es su negocio. Entonces, si dicen que están mintiendo, pues se les acaba el negocio. Y lo que tienen que hacer es decir, no, no, mira, esto es totalmente real. Entonces, vamos a leer la carta a los antivacunas de Conan Doyle. Pero había una cosa que me quedé con ganas de contar y la contamos ahora sí en la promoción del video. Yo hice un estudio, decía yo, para entrar a una de las asociaciones, la asociación más antigua de Holmesiana, que son los irregulares de Baker Street, precisamente, que tiene sede en Londres, y tenías que presentar no sé ahora, pero en aquel entonces tenías que presentar un artículo original presentando alguna idea original sobre el canon holmesiano para que te pudieras hacer parte, pues, de los irregulares de Baker Street. Y yo desarrollé una teoría, después de leer cuidadosamente a Holmes, y mi hipótesis es que Moriarty no existió. A Moriarty nunca lo vemos en los cuentos, nunca aparece físicamente. Todo el tiempo es Holmes el que dice, estos hilos los mueve Moriarty, esto lo hizo, me desafió Moriarty, vi a Moriarty, y finalmente, bueno, pues tuvo la lucha con Moriarty en las cataratas de Reichenbach, donde los dos caen a su muerte, pero solo muere Moriarty, y no muere Sherlock Holmes. Mi hipótesis es que Moriarty no existía. En muchos cuentos y en muchos de los relatos, pues, de las aventuras de Holmes, se queja de que los delincuentes son bobos y se queja de que no hay adversarios al nivel al que está él como detective consultor, como experto en ciencia, como conocedor, como observador, como gente que domina todos los elementos de lo que hoy llamaríamos la ciencia forense, ¿no? Y entonces, la impresión, o lo que propongo yo en este artículo, es la posibilidad de que Sherlock Holmes haya creado a este personaje imaginario para satisfacer su necesidad de tener un adversario a su altura, como si Batman inventara a The Joker, pero nunca viéramos a The Joker, ¿no? Es un producto de la imaginación de Holmes para no sentirse tan superior como se siente a prácticamente todos los delincuentes a los que se enfrenta, con la salvedad, por supuesto, de Irene Adler. Entonces, la idea siempre la he tenido por allí, siempre la he manejado y algunas veces la he comentado, porque creo que está muy bien sustentado. Creo que el hecho de que no aparezca Moriarty, creo que el hecho de que Holmes se sienta subutilizado porque los criminales, los delincuentes con los que lucha son bastante de tercera categoría para él, lo lleva a crear esta fantasía que le permite seguir trabajando, que le permite seguir viviendo, que le permite seguir haciendo su trabajo, pensando que no está luchando contra unos estafadores de 3 al cuarto como los de la Liga de los Pelirrojos, inteligentes pero no tanto, porque mientras todos los delincuentes juegan damas chinas, Holmes está jugando ajedrez, y entonces se crea, él fantasea el personaje de Moriarty como una forma de mantenerse activo y de mantenerse alerta y de considerar que tiene por lo menos un enemigo a su altura. Eso fue lo único que no me gustó, por ejemplo, de la serie de Benedict Cumberbatch, que por otro lado es lo que más me ha gustado que se ha hecho a partir de Holmes, porque pues, Moriarty acabó siendo esperpéntico, ridículo, absurdo, muy Joker, ¿no? Y Moriarty no era eso, no es así como lo plantea Holmes cuando le relata a Watson quién es este señor terrible que es Moriarty. Pues esa fue mi hipótesis, que nunca había salido al público, creo que nunca se había expresado públicamente hasta hoy, con la cual pues, no entré a los irregulares de Baker Street porque andaba yo haciendo otras cosas. Así que vamos a invitarlos nuevamente a que vean el video de ayer, y como siempre les tengo que pedir su apoyo en Patreon, en PayPal. En Patreon una aportación mensual, en PayPal una aportación por una sola vez. Les pido que se suscriban, les pido que le den me gusta a los videos que les gustan, lógicamente, y que me recomienden, que nos recomienden con sus amigos. En este momento somos 123 personas, poquito. Si pasamos por los 340, es como nuestro límite máximo 350,
Pero yo creo, por lógica nada más, no porque yo sea buenísimo, por lógica nada más pienso que lo que aquí se trata, seguramente es de interés para más de 350 personas en el mundo hispanoparlante, pero no están enteradas. Entonces yo los invito a todos ustedes a que por favor los enteren y los informen de lo que hacemos aquí. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de un montón de cosas que tenemos pendientes, pero primero vamos a ver qué hay en los comentarios. Que Xóchitl fue al Vaticano. Bueno, sí, pero ella es católica y está haciendo su trabajo de relaciones públicas en caso de que tenga que hacer trabajo de relaciones exteriores. No lo veo yo mal. Yo, si fuera el candidato a la presidencia, iría a ver al Papa. Lo que no haría sería besarle el anillo. Pero sí iría a decirle, a ver, aquí va a haber, si yo gano la presidencia, vamos a tener las relaciones diplomáticas siguientes, ¿no? Pero que lo vaya sabiendo. ¿Por qué, preguntas tú, por qué se visita la Santa Sede o el Vaticano? Por el poder que tiene. El Vaticano tiene un enorme poder. En México tiene un poder absoluto, brutal. Ahora el narco lo ha sustituido, pero originalmente, mira, lo que decía el cura iba a misa, y valga el juego de palabras, ¿no? Es el cura mandaba, el cura ordenaba que la gente hiciera cosas. A mí una vez estuvo a punto de lincharme el cura de Chinautla, Puebla, en 1975, por ahí. Estudiaba yo antropología. El cura otro cura de la Sierra Norte de Puebla, el de Canoa, mandó matar a unos trabajadores del gobierno de la Universidad de Puebla, diciendo que eran agitadores comunistas que habían venido a matar a los niños, ¿no? Yo vi el poder del cura también en otros lugares como Pilcaya, en Guerrero. Y estoy hablando de hace tiempo, pero el poder ha sido igual desde el virreinato. Mueven a la gente, y mueven a gente muy humilde, y mueven a los ricos que durante los años en que estaba ilegalizada, en que las propiedades de la iglesia eran todas propiedades del Estado, desde las leyes de reforma de Benito Juárez, los ricos que servían de prestanombres a la iglesia, también los manipulaba y los manejaba a su gusto la iglesia. El poder que tiene el Vaticano es enorme en los países católicos y por tanto tienes que lidiar con él. La peor forma de lidiar con él, por supuesto, es agachándote, como lo hizo Salinas, al restablecer en México relaciones diplomáticas con el Vaticano, con el apoyo del PRD. El primer día que yo conocí a Cuauhtémoc Cárdenas, se acababa de aprobar el restablecimiento de relaciones con el Vaticano, con todo lo que ello implicaba de devolución de bienes a las iglesias, a la iglesia, de reconocimiento a los conventos y demás que antes estaban prohibidos, porque los legisladores de mediados del siglo XIX consideraban que hay derechos que son irrenunciables y libertades que son irrenunciables. Entonces tú no podías decirte esclavo y hacer voto de obediencia a una religión, porque eso iba en contra de tu libertad. No podías renunciar a tu libertad. Se consideraba que la libertad era consustancial al ser humano y que el ser humano no podía renunciar a ella. En México estuvieron prohibidos los conventos, eran todos clandestinos, en casas cuya propiedad en el papel era de los ricos de México y de las organizaciones de los ricos pertenecientes a las organizaciones más reaccionarias, como los Caballeros de Colón, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo conocí a Cárdenas en un desayuno que organizábamos una serie de editorialistas en el Hotel Reforma, ya por 1985 debe haber sido, no, 87 por ahí, cuando se restablecieron relaciones con el Vaticano, y yo le reclamé a Cuauhtémoc Cárdenas, pero ¿cómo es posible que un partido de izquierda, progresista, etcétera, haya votado a favor de esto, ¿no? Y ahí me dio unas explicaciones de que nunca estuve de acuerdo. Fíjense, es de las cosas que nunca estuve de acuerdo con Cárdenas. Así que, pues esa es más o menos la historia. ¿Qué más me dicen? A ver, Milei se fue a evitar al Papa y a arrodillarse después que le llamó el maligno en la tierra, le dijo de todo, lo insultó como sea, pero la hipocresía manda en las relaciones internacionales y tanto Milei como el Papa dieron un ejemplo de bajeza, de vileza,
de indignidad, de humillación, de hipocresía colosal. Yo creo que deberíamos asumirlo como una interesante lección de lo que no hay que hacer probablemente, ¿no? Es decir, el Papa recibió a Milei a sabiendas de la fuerza que tiene la Iglesia en Argentina. Y Milei, que había hablado pestes brutales, más de lo que yo diría, porque no tiendo a tratar de no insultar a los jerarcas religiosos, los insultos que lanzó Milei, de pronto los pasó por alto. Ay, pues tú me perdonarás, pero es que estaba yo en campaña. No. Pero a los dos por conveniencia, más allá de lo que puedan creer o no en realidad, porque allí da igual lo que crean en realidad, eso es lo vergonzoso, los dos hicieron una especie de espectáculo para los medios, donde se abrazaron y se dijeron, che, pero qué gusto de verte, no, tengo más gusto yo, che, y no, pero vos sos lo más grande, no, escúchame, lo más grande sos vos. Y fue un encuentro tan baboso, tan meloso, tan brutalmente falso, que te da la dimensión de la calidad moral de los dos individuos, que es escasa cuando no tendiente a nula. Y te digo por qué. Bueno, Milei porque insultó al Papa como lo insultó y probablemente lo sigue creyendo, pero finge que no lo cree por esta semana. Y el Papa porque sabemos perfectamente que pese a todas las declaraciones que ha hecho respecto de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, no ha entregado a los culpables a las autoridades, ni los va a entregar. La curia tiene demasiado poder, pese a que el Papa es el emperador, y creo que es el penúltimo emperador que queda en el mundo, y pese a que funciona como emperador y tiene las atribuciones de un emperador, y tiene además la infalibilidad papal, por lo menos cuando habla ex cátedra, según decisión de un propio Papa, soy infalible, ¿por qué? Porque yo lo digo. Ah, pues qué bien. Sí. Y Dios existe, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia. Ah, mira, qué tautológicos amanecimos. Pero pese a todo eso, el Papa no tiene el poder total dentro del Vaticano, y esto es clarísimo porque no ha entregado a quienes debería entregar a las autoridades. Es así de sencillo. La Iglesia Católica en numerosos lugares sigue pagando dinero a las familias de los niños violados, que no han sido víctimas de abusos, es una forma muy bonita de decirlo, niños violados, dándoles dinero a las familias, dinero que sale de las limosnas de los fieles, no sale del trabajo de los curas que no trabajan. Sigue pagándole dinero a las familias para que no denuncien. Y no sabemos cuántos casos hay de no denuncias. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en Estados Unidos no han llegado a juicio algunos de estos infelices, miserables, desgraciados, porque han llegado a acuerdos económicos donde la Iglesia Católica de Estados Unidos saca del dinero que obtiene de las limosnas y les da a las familias varios millones a cambio de que no sigan con el juicio. Todo esto lo sabe el Papa Paco. No es nada novedoso para él, lo sabe perfectamente y lo oculta. Esa es la dimensión moral. La dimensión moral de Milei, a ver, como alguien que dice que se pueden vender niños pero no se pueden abortar fetos, pues, ¿qué te puedo decir yo, no? Tiene un nivel que ha ido demostrando de vileza enorme. Y aquí hay una cosa que es interesante, y voy a meterme, aunque no quisiera ahondar más en esto, pero sí quisiera meterme en algo, porque ayer me reclamaba uno en los comentarios de aquí, vienen todos los tontos del mundo, vienen, por lo menos hispanoparlantes, vienen aquí a este canal, y entonces me decía, tú dices que tiene que haber un consenso social para el gobierno, sí, por supuesto. Entonces, si mucha gente, más gente que en muchos años votó, creo que desde Perón, votó más gente por Milei, entonces hay un consenso social para todas sus reformas. Y si tú te pones a sus reformas, tú te estás oponiendo al consenso social de los argentinos que quieren lo que prometió Milei. Le dije, a ver, mira, lo primero que nada, eso es demagogia pura. La democracia no es el acto de votar, la democracia es algo mucho más complejo. Pero
No hay que olvidar que muchísima gente no votó por Javier Milei debido a considerar que su programa de gobierno o las barbaridades que había dicho y promovido en los meses y años anteriores eran lo más conveniente para Argentina, sino que la gente votó harta del gobierno que tenía antes, fue un voto de protesta, votó más en contra del kirchnerismo de lo que votó a favor del ultraliberalismo o libertarismo, laissez-faire einrandiano de Javier Milei. Entonces, cuando hackeas la democracia con un mensaje populista como lo hizo Milei, en la agenda y en tu programa tienes un montón de cosas por las que sabes claramente que la gente no votó. No puedes aducir el voto para sustentar esos programas. Porque si lo haces, me estarías diciendo que los que se opusieron a Hitler estaban siendo antidemócratas. Y estoy pensando en los chicos de la Rosa Blanca, a quienes ya les dedicamos un video largo y amplio aquí en este canal, ¿no? Si me dices eso, si me dices que la gente que se opuso a Bolsonaro son unos antidemócratas y unos infelices malvados, pues entonces el problema lo tienes tú. Yo creo que la defensa de la democracia pasa precisamente por la defensa de todo lo que conlleva la idea misma de democracia, que va mucho más allá del depósito de un voto en una urna. ¿Qué me dicen? Polémica de un carnaval en España que involucró niños. Vi una foto, pero no sé qué es, no sé realmente de qué habla. Respecto al youtuber MrBeast que hizo 100 pesos en África, ¿realmente es así de sencillo? Si es así, ¿por qué los gobiernos no lo hacen? ¿O qué es lo que el youtuber no nos dice? No conozco el caso, pero el punto es que si tú puedes hacer 100 pozos para ganar mucho más dinero en YouTube, tienes una motivación que no tienen los gobiernos que no tienen recursos, porque los gobiernos africanos no tienen recursos y por eso Europa vierte cantidades fabulosas de dinero en África constantemente en ayuda al desarrollo. Ayuda al desarrollo que se ha desperdiciado muchísimo, hay que decirlo, y hay todo un libro maravilloso que es Blanco Bueno busca Negro Pobre, el título es arrollador, que no han logrado los objetivos que se ponía Europa al dar esas brutales cantidades de dinero, recursos, gente, profesionales, cooperantes, etcétera, que han estado en África los últimos 30 años. Entonces, tú puedes hacer 100 pozos de agua y sin embargo no resolver el problema del agua. ¿Por qué? Porque ¿qué mantos freáticos se tocaron? ¿Cuánta electricidad se necesita para sacarlos? ¿Hay electricidad o se va a hacer a mano? Si es a mano, hay un límite a la profundidad a la que puedes sacar el agua. ¿A qué profundidad está? Es decir, hay una serie de cuestiones de carácter técnico que no me han dicho, pues no me han pasado respecto del youtuber. Y por otro lado, puede que haga cosas muy, muy buenas. Bill Gates hace cosas muy, muy buenas en cuanto a salud en África, pero no es suficiente. No es suficiente. Lo que pasa es que Bill Gates no está cobrando por lo que está haciendo, mientras que MrBeast, por supuesto que ha aumentado sus visualizaciones, su monetización, etcétera, lo cual no es negativo. Simplemente digo que hay una motivación o un impulso adicional detrás de eso, que es yo con el dinero que saco puedo hacer esto y sacar mucho más dinero. Si un gobierno hace 100 pozos y había que hacer 400, al gobierno lo fríes, mientras que al MrBeast lo aplaudes. Entonces, como no conozco el caso a fondo, no me pienso meter. Bueno, me recomiendan a un Mr. Doctor que voy a ver. ¿Has pensado en subir tus episodios a Spotify? Se supone que todo está en Spotify. Se supone que todos los podcasts, hoy en la noche, esto que estamos haciendo, lo convierto en un podcast, lo subo a Ausha y Ausha lo distribuye a todos los agregadores de ay, Dios mío, de podcasts, incluye por supuesto a Spotify. ¿Has leído los llamados evangelios apócrifos? Algunos sí.
¿Qué opinas de estos textos omitidos o eliminados de la Biblia tradicional? Lo mismo que pienso de los otros. Los textos, los 4 textos canónicos fueron aceptados porque así convenía, en tanto que todos se orientaban al mismo lugar hacia donde las creencias de la iglesia de ese momento se orientaban. Otros evangelios que contaban la misma historia la contaban diferente y no convenía o no estaba alineada con las creencias de la iglesia, con la postura de la iglesia sobre la divinidad de Cristo, por ejemplo, o sobre la Santísima Trinidad, o sobre la virginidad de María, etcétera, etcétera. Y por eso quedaron excluidos, pero hay montones de evangelios y esencialmente no son distintos. Ninguno te cuenta. Los que te venden la historia de los evangelios gnósticos cuentan con que nunca los vas a leer. Cuando los lees, sobre todo los primeros, porque luego hay evangelios gnósticos del 300 después de Cristo, al 400, pero cuando lees los evangelios gnósticos no revelan cosas maravillosas y que estaban ocultas y toda esta historia que cuentan los que venden esta historia, sino que son otra forma de contar las mismas historias que habían pasado oralmente, habían salido de Jerusalén y de la zona de Israel, de lo que hoy es Israel, Palestina, habían salido oralmente y se habían extendido por el mundo conocido en aquel momento verbalmente. Y verbalmente pues, las cosas cambian mucho, como después de contarlas 10 veces cambian mucho. Y si cuentas 10 veces para un lado y 10 para el otro, pues tienes al final relatos que los últimos que los reciben escriben relatos esencialmente iguales en cuanto a su esencia o en cuanto a su base, pero enormemente distorsionados. Entonces, a mí no me impresionan demasiado. Gracias por el me gusta, el litroco. Intentaste, pues bueno, fíjate, David del Castillo me preguntaba ahora si me había querido hacer parte de los regulares de Baker Street, ya lo contesté. Ya contesté esto. Los electroduendes y la bruja avería no los vi, no fueron de mi época. Habrían sido de mi época los 30, sí. En el 78 tenía 23 años. Cuando cae la dictadura, bueno, termina la dictadura en España. Entonces, pues esto que es un fenómeno de los 80 no me habría tocado un poco colateralmente, porque bueno, yo no estaba en España en aquel momento. ¿Qué opina de los que quieren votar por Donald Trump porque quieren que las industrias estadounidenses que trasladaron sus operaciones a China a través de la deslocalización vuelvan a Estados Unidos? De esa gente yo creo que lo que debes de hacer es tratarles de vender la Torre Eiffel. Es decir, si realmente creen que Donald Trump, que es un tipo que no se acuerda de lo que dijo hace 6 meses, que luego hablan de la memoria de Biden, que Donald Trump va a provocar que vuelvan las empresas, ¿cómo? Dime cómo. Porque es muy fácil prometer, pero no es fácil cumplir en estos casos. Y los motivos y los procedimientos que ha llevado que esas empresas se fueran, no los puedes revertir desde la Casa Blanca. Primero que nada porque fueron procesos que no nacieron en la Casa Blanca. Nacieron en el transcurso del desarrollo de los mercados y del desarrollo de la economía china concretamente. Pues, entonces, claro, si Donald Trump dice, voy a regresar a todas las empresas, el tonto que le crea realmente es tonto, porque no veo que lo pueda conseguir. ¿Crees que Steven Pinker sea un socialdemócrata? Creo que sí. Probablemente no lo sabe él, pero creo que sí. Bueno, quería hablar para empezar de las locuras en Argentina. Voy a tratar de no imitar a los argentinos, luego se enojan conmigo, pero es que me sale bien. Me decía algún argentino que luego fue diputado, que lo hacía yo bien, y entonces eso me animó. Yo decía que lo hacía bien. Y un día en un programa de radio me dijo, no te creo, siempre los hacen caricaturescos. Y bueno, está bien, vamos a hablar en argentino. Estuve hablando 2 minutos y digo, che, lo haces bien. Sí, pasas, cuelas como argentino. Soy bueno con los acentos, ¿qué le vamos a hacer? No es nada especial, simplemente es una capacidad de oír e imitar. Pero esto no voy a hablarlo en argentino, pero es que he descubierto, me han mandado
en estas últimas 2 semanas 2 carteles de cursos en Argentina que son absolutamente alucinantes. Siendo el primero por primera vez en Argentina, taller vivencial de sexo alienígena. Dictado por el profesor y contactado Euclides Mata, que yo dudo mucho que se llame así, me pongo Sócrates muere, ¿no? El profe y contactado Euclides Mata nos invita a participar de una experiencia sensorial, va a meter mano, para elevar nuestras vibraciones y sintonizar con los hermanos mayores de las estrellas en 2 encuentros presenciales únicos e irrepetibles. A que los repite mucho. Esto fue el año pasado, ¿eh? El profesor Euclides Mata, divulgador cósmico, creador del sistema Tantra, Tantra Alien. Todos los que venden Tantra acaban siendo simplemente gente que quiere sexo. Y pues no lo puedo conseguir por vías naturales, normales que todos los seres humanos lo conseguimos. No. Asesor de ADIPO Guatemala, que es una organización de ufólogos. Máster en telepatía. ¿Cómo puede ser máster en algo que no hay másteres de eso? O es un máster, te lo das tú en tu casa, te nombro doctor en telepatía y sexo alienígena. Entonces, muchísimas gracias. Y te haces tu diploma en tu impresora y te tomas una foto con él. Bueno, total. Que el 8 y 9 de abril de 2023, en Lanús, Argentina, intercambio que no precio, 25,000 pesos argentinos de hace un año, poco menos de un año. Promoción exclusiva 2x1 por tiempo limitado, es para tener más gente con la cual practicar el Tantra Alien. Este es un caradura del tamaño del mundo y creo que es el mismo caradura que sigue. A ver, la primera vez que hubo un caso así, yo estaba trabajando en Contactos Extraterrestres, una revista de ufología en México. Y yo trabajaba en Editorial Posada y una semana hacíamos Contactos Extraterrestres y la otra hacíamos Supermente. En Contactos Extraterrestres tratábamos de investigar con cierta seriedad lo que se hacía en términos de ovnis y en Supermente pues tratábamos de hablar de cuestiones de lo paranormal. Ahí es donde Vázquez Alba hacía su curso de telepatía para niños, que no sirvió para nada, pero yo también, por ejemplo, conté la historia de la brujería, la historia real de la brujería y de la persecución de las brujas en los países protestantes. Y fue cuando una chica, un listo en Brasil, se ponía un traje plateado y buscaba chicas que eran creyentes en los ovnis, se presentaba en la noche, se metía en sus casas y practicaba el sexo con ellas, diciendo que era alienígena. Hasta que una resultó que no era tan tonta, le cayó. Es del estilo. Pero ya, no sé si es el mismo, creo que sí. Sí, con una barbita ahí teñidita y bueno, el pelito, el otro no se ve porque trae gorra. Coach en escrotología predictiva. Oh, hermanitos, esto es la locura. Y como podemos ver, la imagen es preciosa. Una mano sosteniendo un escroto con sus 2 respectivos dídimos. El espermatozoide fecunda el óvulo con toda su carga de pasado cuántico. Si no es cuántico, no vale, tiene que ser cuántico. Por lo tanto, el destino tanto de mujeres como de hombres está marcado por la alforja sagrada que contiene las criadillas de la providencia. O sea, son unos estafadores, pero de que tienen un manejo del lenguaje y de la narrativa potente, lo tienen. Aprender a leer los pliegues, vello, peso, texturas y tamaños del escroto redefine nuestro lugar en el cosmos. Y nos plantea diferentes futuros para poder actuar en consecuencia. En este curso teórico práctico, o sea, nos vamos a meter manos, te daremos todas las herramientas para que puedas comenzar a practicar esta apasionante técnica que te traerá grandes sorpresas y satisfacciones. Es decir, que además vas a poder cobrar por tocarle los huevos a la gente. Fue a los tíos, a los chicos, por ejemplo. Centro de Estudios Cuánticos de Lanús, sí, es Lanús, Argentina, pero este es el licenciado Adalberto Jared Parmigiani. Es Parmigiani porque no es Granapadano, no, también podría ser Jalil Sandro Granapadano. Pero a mí me da la idea que es el mismo caradura.
Al ser un curso teórico práctico se solicita una buena higiene de la zona a tratar y no presentar la rasurada para su mejor lectura. Ok, vamos a ser serios. Hay gente que se cree esto. Hay gente que sacude aquí el regalito es del intercambio. Aquí ya, esto fue meses después seguramente, ¿eh? No sé cuándo fue. Ah, sí, abril de 2024 va a ser. Entonces ya no está en pesos después del mileyazo. Ahora, $300 o su equivalente es el intercambio por enseñarte a tocarle las pelotas a los señores. Es muy cómico, es descacharrante, es una cara como para tallar diamante la que tiene este tipo, es una cara dura de excepcional, un desvergonzado, pero hay gente que se lo cree. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y cómo dejamos de hacerlo mal? Para que haya gente que pague $300 porque aquí mi amigo le enseñe a leer el futuro en el escroto de un caballero que esté dispuesto a la operación. O un taller de sexo alienígena práctico. Te va a enseñar cómo se tira a las alienígenas que lo secuestran. Pero hay gente que lo cree, hay gente que sinceramente está convencida de que el anterior mamarracho, que creo que es el mismo, insisto, sí es, Euclides Mata, ha estado en naves alienígenas, ha sido contactado en contactos del quinto tipo, que es cuando ya te llevan. No, los del tercer tipo es cuando te llevan, ¿no? Y los del cuarto tipo eran los sexuales, que son estos. Que ha sido llevado por naves alienígenas a algún lugar del mundo y te va a traer sus brutales secretos. Por solo 25,000 pesos argentinos de abril del año pasado. Y hay gente que cree que puede leer el futuro en el escroto, como otros lo hacen en las pliegues del ano, o los que dicen que pueden ver las enfermedades en los pliegues del iris. Es igualmente estúpido. Pero ¿qué hemos hecho mal para que la gente se crea estas cosas? Yo me he hecho muchas hipótesis a lo largo de los años y he especulado muchísimo sobre el tema, pero el hecho real es que sigue pasando. Y me alarma enormísimamente que sigue pasando. En fin. La secta de Obrador dice que los extraterrestres lo eligieron para acabar con los capitalistas. Pues yo creo que Carlos Slim está como riéndose mucho de eso, ¿no? Me parece gran idea lo de poner cosas que sabemos en los intermedios. Pues gracias. He utilizado tus vídeos para mis alumnos. Gracias, Merlín. Pues bueno, por lo menos han servido para algo, ¿no? ¿Por qué la estupidez es tan popular? No lo sé. Porque al contrario, es la estupidez desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista es el conocimiento que tienes tú, que no tienen todos los demás y que por lo tanto te hace superior a ellos. Si sabes sexo alienígena y sabes escrotología cuántica y sabes de los ángeles y del agua solarizada y sabes de las conspiraciones que se mueven y que son las que mueven los hilos de todo el mundo, tú eres mejor que tu pobre vecino. Y mientras más te haya pateado la vida, más fácil es que te comas esto. Porque es tu única forma, en una vida que no te ha dado oportunidades, tu única forma de sentirte superior al vecino, o a todos los vecinos, o a todos los que van al bar o a la cantina o al boliche a tomarse unas copas. Tú sabes lo que ellos no saben, ¿no? Y yo creo que es uno de los elementos, no creo que sea el único porque es un fenómeno complejo, pero yo sí creo que uno de los elementos que participan en esto es eso, la idea de que puedes ejercer de ser superior a los que no saben de escrotología cuántica. Dice Ricardo Torres: hola Mauricio, fui militar, apunto a la derecha, sin embargo estoy 92% de acuerdo con tus ideas, no sé por qué otras personas no lo están, ¿será que no te entienden? No, yo creo que hay vamos a hablar hoy de qué significa la verdad, pero mira, yo hice un video largo sobre
que el mundo, la historia se mueve hacia la izquierda. Hacia la izquierda bien entendida, no hacia la izquierda marxista, a donde ya fue la historia y dijo, madre mía, ¿qué hago aquí? Huyamos. Pero de las ideales fundamentales de la izquierda, igualdad, fraternidad, libertad, justicia social, menor desigualdad, vida más digna para todos, oportunidades de aprendizaje, sanidad pública, pensiones, apoyos a los más desprotegidos, la historia se ha ido moviendo hacia la izquierda. Y yo estoy absolutamente convencido, firmemente convencido, en que la mayoría de la gente es de izquierda, pero no se ha dado cuenta. O no quiere asumirse de izquierda porque los izquierdistas que conoce son marxistas de estos ya rancios y cuya fecha de caducidad fue hace 40 años. 35 para ser exactos, 35. Y dicen, no, yo no soy eso. ¿Tú no crees en la lucha de clases? No, ¿tú no crees que hay que acabar con el capitalismo? Pues es que no veo opción. A ver, dime, ¿qué pondrías en su lugar? Un sistema como el soviético pues no funcionó. Como economía era una basura, como producción, como mercado, como innovación, era una basura. Entonces, yo no soy de izquierda porque no quiero acabar con el capitalismo, no quiero instaurar el comunismo, no quiero centrarme en la lucha de clases, no quiero la dictadura del proletariado, no quiero el partido único. Y ya, pero ¿y si eso no es la izquierda? Si la izquierda es lo que decimos los socialdemócratas, pues igual te gusta más. Yo creo que mucha gente es de izquierda, pero la han convencido que la izquierda es otra cosa de lo que es en realidad. ¿Te preocupa me dice Oscar Arenas, si me preocupa el islamoizquierdismo de una parte de la izquierda europea desde hace muchos años, y parte de él ya lo comenté en mi libro La izquierda Feng Shui, que ya tiene 5 añitos o así, por ahí, ¿no? 5 o 6 años. No me he puesto, tengo que ponerme a escribir. Pero sí, el islamoizquierdismo me parece una salvajada. Pero desde el día en que Pablo Iglesias puso su primer programa de ¿cuál era? Fort Apache, ¿no? ¿Qué hace él con los ayatolas en la televisión, de los ayatolas que están matando mujeres y ahorcando homosexuales de las grúas, en grúas? ¿Qué hace él haciendo un programa y cobrando? Porque ahí la producción la pagó Hispan TV. Pues y desde allí y desde antes he estado siempre preocupado por el islamoizquierdismo, ¿no? El stalinismo, le llamaba bien, stalinbanismo, sí. Bueno, ¿me estás diciendo que ningún crítico literario había formulado esa hipótesis sobre Moriarty, Mauricio? No lo sé. Yo pienso que era original, por lo menos cuando la planteé yo hace 40 años. Pero no sé, no lo sé, pues no he leído a todos los críticos literarios de Holmes, por supuesto. Bueno, después de esta cuestión tan curiosa de la escrotología, vamos a leer la carta pro vacunas del señor Conan Doyle. La vacunación obligatoria es una carta escrita por Arthur Conan Doyle, publicada por primera vez en The Evening Mail, en Portsmouth, el 15 de julio de 1887, o sea, hace 150 años casi. De vez en cuando algún campeón del partido que se opone a la vacunación se presenta para expresar sus opiniones en la prensa pública, pero estas salidas periódicas rara vez dan lugar a discusión alguna, ya que la debilidad inherente de su posición hace que una respuesta sea superflua. Sin embargo, cuando un caballero de la posición del coronel Wintle ataca lo que comúnmente los más competentes para juzgar consideran una de las mayores victorias jamás obtenidas por la ciencia sobre la enfermedad, no olvidemos que ante todo, Conan Doyle era médico, ya es hora de que se alce alguna voz sobre la cuestión. Los pasatiempos y las modas son cosas inofensivas por regla general, pero cuando un pasatiempo toma la forma de alentar a personas ignorantes a descuidar las precauciones sanitarias y a vivir en un paraíso de tontos, hasta que la amarga experiencia les enseña su error, se convierte en un peligro positivo para la comunidad en general. Es lo mismo que hemos dicho contra los antivacunas, antes de la COVID y sobre todo a partir de la COVID.
Los intereses en juego son tan vitales que una enorme responsabilidad recae en los hombres cuya noción de progreso es volver a la condición de las cosas que existían en las edades oscuras antes de los albores de la ciencia médica. El coronel Winkel basa su objeción a la vacunación en 2 puntos: su inmoralidad y su ineficiencia o nocividad positiva. Es decir, o no sirve o hace daño, que es también lo mismo que te dicen de la COVID. Bueno, no, la vacuna no sirve, pero la vacuna está matando a todos. Yo llevo 5 y aparte de tener una gripe que no podía parar la vacuna, no me estoy muriendo. Considerémoslo bajo cada uno de estos títulos, dando a la cuestión moral la precedencia que le corresponde. ¿Es inmoral que un gobierno adopte un método de procedimiento que, según ha demostrado la experiencia y la ciencia, favorece la salud y la longevidad de la población? ¿Es inmoral infligir un inconveniente pasajero a un niño para preservarlo de una enfermedad mortal? ¿El fin justifica los medios? ¿Sería inmoral darle un empujón al coronel Winkel para salvarlo de ser atropellado por una locomotora? Es maravilloso, Doyle, es maravilloso cuando piensa. Si todo esto es realmente inmoral, confío y rezo para que nunca alcancemos la moralidad. El razonamiento del coronel me recuerda tanto como el aducido por algunos teólogos de la iglesia escocesa que protestaron contra la introducción del cloroformo, porque el dolor nos fue enviado por la providencia, dijeron los dignos ministros, y por tanto es un pecado abolirlo. Y es cierto, hasta que la reina Victoria no se anestesió para tener un hijo, el debate seguía en el Reino Unido. La línea argumental del coronel Winkel es que la viruela también ha sido enviada por la providencia y que resulta inmoral tomar medidas para neutralizar su daño. Las mismas estupideces que años después decía Steiner, el antroposofista, el de la secta antroposófica, la más fuerte en Europa, es esa. Si es normal, es un pecado ir en contra de lo normal. La línea, una vez que se ha dicho de manera concisa, no necesita más agitación. En segundo lugar, ¿es un éxito el modo de tratamiento? Las vacunas. Ha estado ante el público durante casi 100 años, o sea, en este momento 250 años. Tiempo durante el cual ha sido debatido periódicamente en sociedades científicas, debatido en revistas médicas, examinado por estadísticos, tamizado y probado con todos los métodos imaginables, y el resultado de todo ello es que entre aquellos que entran en contacto práctico con la enfermedad, hay una unanimidad sobre este punto, que es más completa que sobre cualquier otro tema médico. Homeópata y alópata, extranjero e inglés, encuentran aquí un terreno común para llegar a un acuerdo. Me temo que el testimonio de las damas de los mares del sur que cita el coronel Winkel o de los visitantes del distrito que invoca difícilmente contrarrestará ese consenso de la opinión científica. Los estragos causados por la viruela en la época de nuestros antepasados difícilmente pueden ser reparados por la actual generación sanitaria y bien vacunada. Macaulay observa que en los anuncios de principios de la era georgiana casi nunca hay un pariente desaparecido que no sea descrito con marcas de viruela en la cara. Era universal en la ciudad y en el campo, en la cabaña y en el palacio. María, la esposa de Guillermo III, enfermó y murió a causa de ello. Zonas enteras del país quedaron diezmadas. Hoy en día son muchos los médicos generales que viven y mueren sin haber visto nunca un caso. Estamos hablando de 1887, cuando no fue sino hasta la década de 1960, si mal no recuerdo, o 50, cuando finalmente se erradicó la viruela en todo el mundo, gracias a las vacunas. ¿Cuál es la causa de esa asombrosa diferencia? No hay duda de cuál parecía ser la causa a los ojos de los hombres que, habiendo tenido experiencia con el antiguo sistema, vieron ponerse de moda la práctica jenneriana de la inoculación. Cuando en 1802 Jenner recibió 30,000 libras esterlinas de un país agradecido, el regalo provino de hombres que pudieron ver por la fuerza del contraste el valor de su descubrimiento. Soy consciente de que los antivacunas intentan explicar la maravillosa disminución de la viruela, suponiendo que ha habido algún cambio en el tipo de enfermedad. Esto es pura suposición y los hechos parecen apuntar en otra dirección. Otras enfermedades simóticas, hasta donde sabemos, no han modificado sus características y la viruela todavía se afirma con su antigua virulencia siempre que los defectos sanitarios o la prevalencia de pensadores del tipo del coronel Winkel favorecen su desarrollo. Y es lo que estamos viendo y lo que comentábamos el otro día acerca del sarampión. El sarampión ha desaparecido por las normas de higiene y porque el sarampión ha mutado para ser menos dañino. Ese es uno de los cuentos que te cuentan los antivacunas, ¿no? Y claro, cuando no hay vacunados y el sarampión regresa con la misma fuerza que tenía antes y mata gente. Hace poco mató a un adulto en Estados Unidos por primera vez, creo que en 30 años.
En conclusión, me salto algún cacho porque no vale, vamos, estamos en lo mismo. El tema es de tal importancia, nuestros antepasados lo dicen, y nuestra actual inmunidad contra la viruela es tan sorprendente que se necesitarían argumentos muy sólidos para justificar un cambio. Mientras ese caso sea tan débil como para necesitar el argumento de la moralidad para aplicarlo, creo que las leyes de vacunación no corren gran peligro de ser derogadas. Arthur Conan Doyle, médico y oftalmólogo, Villa Bush, 14 de julio de 1887. Esto es, pues, el ataque a los antivacunas y la defensa de la vacunación obligatoria, compulsiva. Si no estoy de acuerdo, lo siento. Es que tienes que pararte cuando hay una luz roja. No estoy de acuerdo, lo siento, lo tienes que hacer. Es obligatorio. No puedo, es que yo quiero matar a alguien. No puedes. Está prohibido matar a alguien. No puedo robar tampoco. Violar, no. Bueno, agarrar a hostias a cualquier persona, golpear a alguien violentamente en la calle. No, también está prohibido. Y está prohibido, o debería estar prohibido, no vacunarse porque acabas matando a otros. En fin, para que no se sienta que solamente me río de la pobre, de las creencias delirantes de Conan Doyle, este es un ejemplo del Conan Doyle, el Conan Doyle más querible y más adorable. ¿Y qué sigue pasando por aquí mientras yo estoy? Dice, hay gente que no viene a informarse sino a reforzar lo que ya crees, sesgo de confirmación, sí. ¿Crees que Bill Gates o Warren Buffett son multimillonarios admirables? Pues sí. Están llenos de defectos, pero comparado con, no sé, con Elon Musk, pues sí. O con Rockefeller, el abuelo. O la nieta ahora está pidiendo que le pongan más impuestos porque quiere ayudar a la gente. Pero sí. Esta idea de que la pobreza te vuelve bueno y la riqueza te vuelve malo tiene una... No soporta la menor análisis, no soporta la menor aproximación racional. La gente es buena o mala independientemente de un montón de cuestiones, incluida el poseer o no poseer grandes recursos económicos, ¿no? Lo que pasa es que fue la base de toda la estructuración del marxismo, ¿no? Entonces yo cuando como hombre de izquierda que he trabajado con gente de niveles altísimos en México, me daba yo cuenta de que sí, probablemente teníamos desacuerdos gravísimos, pero no eran unos monstruos, ¿no? Trabajé con un presidente de una empresa enorme que acabó comprando la tercera parte de su ramo en España, por ejemplo, ¿no? Un buen tipo. Trataba bien a sus trabajadores. Tú ibas a los trabajadores, estoy pensando en los trabajadores de Kimberly Clark, por ejemplo. Yo fui a fábricas, ibas a Sabritas, a PepsiCo, y hablabas con los trabajadores y te decían, sí, me tratan bien. Algunos eran enemigos de los sindicatos, como los de Cervecería Cuauhtémoc. Pero entonces te decían, no se necesitan los sindicatos por esto y esto y esto. Y tú les decías, no, mira, yo creo que sí se necesita un sindicato por esto y esto y esto. Pero no era un fenómeno de maldad, de caricatura. La gente no es de caricatura. En fin. Con tus escritores de ficción favoritos hay miles. No puedo ni siquiera intentarlo. En Chile algunas casas las están pintando de color celeste por la conspiración del HARP y que su rayo láser no afecta en cosas azules. Rayo láser, HARP. No te puedo decir nada. El proyecto HARP y los otros dos proyectos similares, el ruso es más potente, los dos proyectos similares de estudio de la ionosfera, de los que hemos hablado aquí en este canal, tengo un amplio video sobre los otros dos HARPs que hay, pues no solo el de Estados Unidos es maligno, pero se lanzan ondas electromagnéticas a la ionosfera para estudiar cómo rebotan, nada más. ¿Cómo puede llegar un láser ¿dónde está en Alaska, no? El HARP estadounidense, a Chile? Si hay una curvatura potente. Un rayo de luz curvo, ¿no? A ver si se puede con masas relativistas, pero
¿Cómo se puede siquiera creer en eso? ¿Y quién ha contado esta historia de manera tal que se pueda creer eso? No lo puedo creer. Con personas a quienes admiras, pues he dicho recientemente que mis héroes son una cantante de country y un cocinero. La cantante de country es Dolly Parton y el cocinero es José Andrés, el creador de World Central Kitchen. Y hay muchas personas que admiro, pero creo que en estos momentos son de los héroes, en este momento son de los dos grandes héroes, ¿no?, que hay en el mundo. Shaquille O'Neal me parece admirable, anda buscando a quién hacerle bien y a quién comprarle cosas. Se mete a los supermercados, a ver gente que compramos la lavadora, uy, pero no nos va a alcanzar, bueno, la pedimos en abonos. Entonces llega Shaq y dice, yo les compro la lavadora y les compro además unas computadoras para todos los niños. Es su forma de hacerlo, es un hombre del barrio que sigue siendo un hombre del barrio aunque tenga un doctorado en negocios, que lo tiene, por cierto, tiene una maestría y un doctorado en negocios. Shaquille O'Neal es un tipo que a mí me parece heroico en ese sentido, porque puedes desentenderte de todo lo a tu alrededor. Pero así va la gente, voy cambiando. ¿Ha visto las películas de Enola Holmes? No, ni me interesan. ¿No nos ha presentado la lista de horas de teatro? ¿Se podrá hoy? Pues no lo sé, espero que sí, depende. Me dicen del video que hice John Alex del podcast que hice con los muchachos de herejes. Está bien, eso me caen bien, no me han vuelto a invitar. Revivieron la teoría de la conspiración del HARP, pero es que por los incendios forestales en Chile, pues los incendios forestales se provocan por otros motivos y los conocemos. Bueno. En tu página de Wikipedia dices que eres ateo agnóstico. Según sé, no te consideras agnóstico. ¿Qué opinas? A ver, es que son dos universos distintos. Si tú me pides que te demuestre que Dios existe, no puedo. Entonces tengo que reconocer que no sé. Ahora, que encuentro tan probable la existencia de Dios como la existencia de las hadas es otra cosa, pero tampoco puedo demostrar que las hadas no existen. ¿Ok? Entonces, aunque considero enorme la improbabilidad de la existencia de Dios, pues conforme a lo mejor alguien puede diseñar, pero ya ves que Dios lo definen de 10,000 formas, puede diseñar un Dios que sea viable. No lo sé. Entonces, desde el punto de vista filosófico, digamos, soy agnóstico. En mi vida cotidiana soy ateo, es decir, no creo en Dios. No lo tomo en cuenta, no es un fenómeno, no es un ente, no es un concepto que juegue algún papel en mi vida, en la educación de mis hijos, en lo que escribo, en mi trabajo, en mis relaciones con otras personas, en mi visión de mí mismo hacia futuro o en mi concepción de mi vida y de mi muerte, ¿no? Entonces, soy ateo porque no creo en Dios. Soy agnóstico porque reconozco que no puedo demostrar la inexistencia de absolutamente todas las concepciones de Dios que alguien me pueda ofrecer. Puedo demostrar que ciertos dioses no existen. Mi ejemplo siempre ha sido este. ¿Quién es Zeus? Pues Zeus es un tipo que tira rayos desde la cima del Monte Olimpo. Vale, voy a la cima del Monte Olimpo en una tormenta eléctrica y no está Zeus tirando rayos, ya, no existe. No necesito mucho más, ¿no? El Dios cristiano evidentemente es tan altísimamente improbable que no se puede creer en él. Que puedes argumentar su inexistencia, pero si tienes que dejar un resquicio por allí para que los filósofos especialistas en argumentación retórica no te cuestan, pues dices que eres agnóstico. Entonces es en ese sentido. Pero en la vida real no hay agnóstico, y hay un youtuber que el otro día me dio la impresión que decía esto, que sea agnóstico en el sentido de que crea que es igualmente probable que exista el Dios cristiano a igualmente improbable que exista. Es decir, que hay un 50 y 50. Es absurdo. Y de Ahura Mazda también, y de Vishnu, y de Manco Cápac, y de Huitzilopochtli, 50-50. ¿Puedes demostrar que no existe el Dios Huitzilopochtli? O Tlaloc. No puedes. Entonces eres agnóstico, sabiendo que su improbabilidad es gigantesca, cósmica, colosal, cuántica. Entonces, ser agnóstico, los tontos creen que es eso. Yo no he decidido, estoy 50% que no y 50% que sí. No,
99,99% que no. Y por ese 1% que queda allí después de muchísimos lugares decimales, me llamo agnóstico. Pero no es lo mismo que decir no sé y por lo tanto igual resulta que yo creo que sí. No lo creo, no lo puedo creer porque la evidencia no me lo sugiere. ¿Qué piensas de la postura del gobierno mexicano con respecto a las bodas de niños, pueblos y costumbres de pueblos originarios? ¿Qué piensas del respeto a los usos y costumbres? A ver, en lo de las bodas de niños acaban de cambiar la Constitución para decir que es inviable. Ahora, que eso se cumpla yo lo veo difícil. Primero que nada porque no les va a dar tiempo de legislar una ley que sea la que interprete la norma constitucional. Las normas constitucionales sin leyes no valen para nada, ¿eh? Y dos, ¿cómo las haces cumplir en los lugares donde no ha llegado el agua potable ni la electricidad? Es hacerse tonto, es el postureo. Es el mero postureo, que es producto del escándalo que se armó cuando López Obrador dijo que le parecía muy bien lo de las bodas infantiles, que no son bodas, que casen obligatoriamente a niñas con señores generalmente de edad muy superior a la de ellas. El respeto a los usos y costumbres está muy bien siempre y cuando los usos y costumbres no incidan en los derechos fundamentales y las libertades fundamentales que todos los seres humanos tienen, por el solo hecho de haber nacido humanos. Y cuando las tradiciones se contraponen a los derechos y libertades de las personas, las tradiciones tienen que irse a la basura. Por una sola razón. Todas las tradiciones del pasado ya se fueron a la basura. La vasta cantidad de tradiciones que toda cultura, que toda organización social, que todo grupo humano haya podido tener en los 300,000 años de existencia de nuestra especie, se han ido a la basura y no ha pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. Todas las tradiciones medievales ya no las seguimos. Y las renacentistas, pues tampoco. Y las del siglo XIX, pues la mayoría no. Y las que se te ocurran están sujetas a la prueba de la realidad y de los derechos y libertades de los seres humanos, nuevamente, ¿no? Y si quieres también los derechos de los seres humanos, no solo en lo individual, sino en lo social, en su medio ambiente, en su entorno, en sus intereses colectivos e individuales. Entonces, pues, si tus tradiciones te dicen que hay que destruir los bosques, pues tus tradiciones se van al demonio. No destruyas los bosques, está mal, perjudicas a todos. Pero no nos damos cuenta de que hemos tirado tradiciones por la borda en cantidades absolutamente colosales. Bueno, lo mismo con las actuales. No hay ninguna razón para rendirles pleitesía a las supersticiones del pasado. Pueden ser muy bonitas, los bailes regionales, ¿no? Pero nada más. Pero nada más. Y ya sé que me van a cocinar por esto, como siempre, pero me da exactamente igual. Que un vídeo que desmiente las máquinas que utilizan los investigadores paranormales. No sabía que existían máquinas como Ghost Meters y Spirit Boxes. Generalmente usan lo que ya están, o sea, cosas que hay medidores de campos electromagnéticos y cosas así que ya están en las... que se usan para otras cosas, pero ellos con ello fingen y le ven la cara a los tontos con los que hacen documentales. Bueno, vamos a seguir porque yo tengo un montón de cosas hoy. Y el tiempo va a una velocidad absolutamente espectacular. Bueno, vamos a hablar de los hijos de Putin. Verá usted seguramente han oído hablar que la gente de izquierda, de cierta izquierda, la izquierda más tonta, la que siempre se equivoca, sí tienen los ideales de justicia, libertad, justicia social, igualdad para todos. Eso creen toda la izquierda. Con eso ahí estamos de acuerdo todos. Luego ya creen un montón más de estupideces que otros no aceptamos. Pero esa izquierda, la más tonta, la que siempre falla, se ha dedicado a defender las acciones de Putin, pedirle a Ucrania que entregue una parte de su territorio, cosa que no se le puede pedir a ningún país, sobre todo después de que todo mundo firmó una carta en las Naciones Unidas en 1948 declarando que se iban a respetar las fronteras.
tal como estaban dibujadas en 1948. Y que le regale la tierra junto con sus habitantes y con sus riquezas y con el patrimonio ucraniano y se las dé a Putin. Y gente que se ha puesto en general del lado de Rusia en el conflicto que inició Putin hace 2 años. Y aparte de la izquierda está, por supuesto, la derecha y la derecha más nazi en México. Hay un personaje que se hace llamar, que cree que es analista geopolítico y que está, bueno, adora a Putin de lamerle los pies después de que Putin camine 10 kilómetros descalzo. La explicación que muchos hemos sugerido y que creo que tiene cierta razón es que influye mucho el antiyanquismo. Es decir, el oponerse a los Estados Unidos, que es algo que está muy bien cuando defiendes a países y personas que son víctimas de las ansias imperialistas de los Estados Unidos, ¿no? O de sus presidentes. Nadie en su sano juicio, ya ni siquiera en Estados Unidos el día de hoy, te defiende la guerra de Irak. Y muchos en Estados Unidos la criticaron cuando la emprendió Bush. Y aquí en España muchos salimos a la calle por cientos de miles porque Aznar, con el imbécil de Tony Blair, se habían puesto del lado de George Bush. El trío de las Azores se llamó. Es decir, obviamente en ese momento te opones a lo que hace Estados Unidos. Pero el antiyanquismo no debería ser el odio a una nacionalidad o a una nación. Esto sería más bien una posición fascista o nacionalista excluyente, ¿no? Yo te odio porque eres estadounidense. Y aquí hay gente que lo hace, ¿eh? ¿Por qué se rechaza Estados Unidos? Pues por su accionar político, religioso, militar, social, imperial y económico en numerosos países. Y ese accionar imperialista empieza en 1847, cuando se apodera de la mitad de México, cuando hace exactamente lo que está intentando Putin ahora en Ucrania, pero en años en los que poca gente podía protestar, como protestó Lincoln, por ejemplo. Lincoln fue de los legisladores que reclamó que Estados Unidos estaba haciendo una guerra moralmente inaceptable, cuando lanzó la depredación contra México en 1847-48. Las intervenciones, pues, de Estados Unidos, aunque se pueden explicar, sobre todo las de entre la Segunda Guerra Mundial y 1990, se pueden explicar por la Guerra Fría que vivía la humanidad, no se justifican con ello. El problema que tenemos es que la Guerra Fría, aunque mucha gente está viviendo en la lógica de la Guerra Fría, la mayoría de la gente no sabe ni siquiera que existió, no digamos que la haya vivido como la vivimos nosotros, ¿no? La Guerra Fría terminó hace 35 años. La edad media de la población mundial es de 31 años, es decir, la vasta mayoría de la población mundial no vivió la Guerra Fría. No sabe lo que fue la Guerra Fría, lo terrible que fue. Y aunque no hubo combatientes soviéticos y combatientes estadounidenses enfrentados, mató a muchísima gente en África, en América Latina y en Asia. Porque allí se enfrentaron por poderes o por interpósita persona la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética fomentando movimientos sobre todo que de carácter guerrillero o revolucionario, y Estados Unidos enfrentando esos movimientos guerrilleros o revolucionarios con la ayuda de los más reaccionarios de cada país, a los que elevó por golpes de Estado a dictaduras militares que fueron horrendamente sanguinarias. Y una de las razones por las que hemos dicho aquí que Henry Kissinger era un criminal de guerra. Pero así que si odias al imperialismo, el problema es que deberías odiar a todos los imperialismos y no solo al estadounidense. Pero no es así. El imperialismo ruso les parece bien a algunos, o el chino, o el islámico, ¿no? El califato. Esto es raro. Quizás, y esto es una imaginación mía, pero síganme a ver si estamos de acuerdo. Quizás la gente de izquierda, que es la que más me preocupa, porque los otros saben lo que están haciendo, creen que si cae el imperio estadounidense, que domina todo, es decir, todo el mundo vio a Taylor Swift el pasado Super Bowl, aunque no sepa nada de fútbol americano, yo que sé, disfruté muchísimo, bueno, no disfruté tanto el partido, fue bastante malo, partido resuelto a base de goles de campo, pero bueno. Pero, ¿qué música escuchas? Ves los Grammys. Culturalmente, ya no económicamente, ya no solamente en los productos, que cada vez hay más productos locales, me parece bien, pero culturalmente Estados Unidos domina. Los raperillos no inventaron el rap en los suburbios de Hamburgo o en las calles de Milán o en Barcelona.
El rap que hacen es el rap que se inventó en los guetos negros estadounidenses. Y los que hacemos rock, el rock vino de allí también. La idea de que al caer el imperio estadounidense todo va a estar mejor, habría que preguntarse en qué se basa por esto. ¿Qué habría? Más justicia social, mejor reparto de la riqueza, mayor cuidado del medio ambiente. Es lo que nos ha enseñado el marxismo, ¿no? El imperialismo es la fase superior del capitalismo y una vez que el imperialismo se instala, pues empieza la descomposición interna del capitalismo que llevará inevitablemente al futuro comunista, porque así lo dijo la bola de cristal de Carlos Marx. Y no. Es el hombre nuevo, libertad, libertad, sin ira, libertad, y el pueblo unido jamás será vencido. Tolerancia y respeto a los intersexuales, a los gays, a las lesbianas, a los bisexuales, a los no sexuales, a los multisexuales, a los transexuales, a las transexuales. Igualdad al fin de la mujer en absolutamente todo, y todo esto sentados encima de una torre de artículos escritos por todos los teóricos marxistas del mundo, desde Marx hasta Slavoj Žižek. Acaba Estados Unidos, el futuro es hermoso. Creo que no se dan cuenta que eso no ocurriría. Primero que nada, ellos no están preparados para el ejercicio del poder. La izquierda revolucionaria, contra la que yo estoy, se ha planteado siempre, se ha preparado siempre para tomar el poder, y por eso hacía guerrillas y se iban los mexicanos se iban a entrenar a Pyongyang porque China les pagaba para que se fueran a entrenar la guerrilla militarmente en Pyongyang, mientras que los argentinos, que tenían el apoyo de los soviéticos, pues iban a Cuba y se entrenaban en Cuba. Yo conozco amigos que fueron guerrilleros montoneros que se entrenaron en Cuba. Bueno, o sea, se preparaban mucho para tomar el poder, pero no para ejercerlo, y por eso lo ejercieron tan mal cuando lo alcanzaron. ¿Quién se está preparando para la toma y el ejercicio del poder? Los que están ya del lado de Putin. Y son los movimientos iliberales, de ultraderecha, antidemocráticos, neoderechistas extremos, tradicionalistas, racistas, homófobos, misóginos. Esos son los que en realidad saldrían beneficiados por Putin. Marine Le Pen acaricia el poder en Francia, Alternativa por Alemania acaricia el poder en Alemania. Los ultras ya han ganado elecciones en Polonia, en Hungría, en Italia, en Holanda, en Suecia, en Finlandia, en Brasil, aunque en Brasil duraron solo un mandato. En Argentina acaban de ganar. Incluso han amenazado a la derecha tradicional, a la derecha liberal democrática. Y todos los que luchan por avanzar, como Vox en España o el Partido de la Libertad en Austria, ven como su gran baza a Vladimir Putin. Vladimir Putin es el futuro de la derecha. Es el tipo de gobernante que ellos pretenden ser. El tipo de gobernante que, si pueden, van a ser al alcanzar el poder. ¿Cómo sería un mundo sin Estados Unidos, post-Estados Unidos, sin el imperialismo yanqui, pero dominado por Putin y los suyos? No sería un mundo mejor. Verán ustedes, aquí tenemos a un youtuber sentenciado a cárcel por blasfemia, no por lo que hacía en YouTube, porque seguramente en YouTube estaba haciendo cosas cuidadito, pero se puso a jugar Pokémon Go en una iglesia. Y entonces, pues se le ha acusado de blasfemia, y la blasfemia es un delito en Rusia. Es decir, el poder político de la iglesia lleva a que la blasfemia sea un delito por el cual te pueden meter 3 añitos a la cárcel. Barato. Pero hay youtubers que hablan. Y por ejemplo, Maxim Katz está en búsqueda y captura, creo que ya huyó de Rusia, porque al opinar en contra de la guerra de Ucrania ha difundido fake news sobre el ejército, y como difundió fake news sobre el ejército puede meterse hasta 15 años de cárcel. Pero yo aquí puedo hablar en contra de Estados Unidos y de Rusia, y muchos pueden hablar en contra mía y decir que Estados Unidos es lo peor del mundo y que Rusia es lo mejor del mundo, y no se dan cuenta de que pueden hacerlo gracias a todo un sistema en el cual se derrumbaría completamente si estuvieran bajo la égida, bajo
la forma de hacer las cosas de Vladimir Vladimirovich Putin. Un país con leyes homófobas, como en Rusia, donde está prohibido decir que eres gay, porque estás entonces difundiendo la homosexualidad hacia los niños, y los niños, como todo el mundo sabe, se vuelven homosexuales por oír que alguien es homosexual, cosa que por supuesto es falsa. Con una religión obligatoria, religión de Estado, con control total de los medios de comunicación, adiós a YouTube y adiós al nocturno, porque yo desaparezco y probablemente acabo en unos calabozos horrorosos. Ultratradicionalista, ultranacionalista, ultraantigua, ultraanticientífica, de pensamiento único. Los que se cansan de hablar de que el mundo actual nos lleva al pensamiento único, al denunciarlo están demostrando que no es cierto. Evidentemente, ellos tienen un pensamiento diferente. En Rusia no puedes, en China no puedes, en China no puedes. En China hay control social por medio de las tarjetas, de los puntos de sociedad. Si tú te portas mal y te están revisando por reconocimiento facial con millones de cámaras todo el tiempo, si no te comportas como debes, puedes ser muerto, puedes ser asesinado, no asesinado, ejecutado, porque hay una multitud de faltas que son objeto de la pena de muerte en China. No se dan cuenta los hijos de Putin de la ingenuidad con la que analizan el mundo, como si quitas al malo, desaparece lo malo, sin ponerte a pensar que, si bien Estados Unidos puede no ser un ejemplo, ya me van a acusar de pro-yanqui otra vez, no, simplemente no estoy a favor de algo peor que Estados Unidos, por malo que sea, y sé que lo es, por malo que haya sido la intervención imperial de Estados Unidos en numerosos lugares, empezando por mi país, que perdió la mitad de su territorio en 1848, y que hoy está sometido por las estupideces de un presidente absolutamente inútil, que es López Obrador, al riesgo de que los más reaccionarios de republicanos estadounidenses logren que se empiece a bombardear el país para acabar con el narcotráfico, ya que el gobierno mexicano pues, ha decidido que los quiere mucho y no va a hacer nada contra el narcotráfico, y no ha hecho durante 5 años y medio nada contra el narcotráfico, prácticamente nada. No estoy a favor de Estados Unidos, pero no estoy a favor de algo peor. Por quitarme lo malo o por soñar lo perfecto, caer en una situación muchísimo, muchísimo peor de un mundo que ya dejamos atrás. Olvídate que sea con Estados Unidos o no. El respeto que hoy tienen los heterosexuales, los avances que ha tenido la mujer, la existencia de las pensiones, la existencia de una educación gratuita, la existencia de salud, de sanidad gratuita, la existencia de una cada vez mayor separación iglesia-estado en algunos países, todo eso se podría perder y no es un logro de Estados Unidos, es un logro de cada país, de la forma en que ha interpretado el avance del pensamiento humano en sus propias fronteras. Y todo eso, ponerlo en riesgo, todos los avances sociales, todos los avances morales, ponerlos en riesgo en todos los países que no son Estados Unidos, solo por ello Estados Unidos, es un poco idiota. Y ya sé que no les va a gustar. ¿Y qué me dicen? ¿Usted cree que algún día la imagen de Juan Pablo II ante la sociedad en general se torne a sus verdaderos matices de barbaridad? No. No, hasta que no, porque está clara para quienes no son parte de la religión, pero no está clara porque no la aceptan quienes son parte de la religión. Un papa adorado, vendía muy bien su imagen. Si la democracia es más que votar cada 6 años en México, ¿qué más puedo hacer para tener cambios en mi ciudad? Yo siempre he dicho que lo que se tiene que hacer es organizarse. Yo los éxitos que he visto en el mundo han sido por organización. Obviamente las organizaciones tienen su fecha de caducidad. Asamblea de Barrios, lo decíamos en la entrevista que hicimos con Marco Rascón, consiguió 60,000 viviendas, 60,000 personas de los más desprotegidos en la Ciudad de México que consiguieron vivienda, su casita. Hombre, no es un mal logro. Luego se echó a perder, claro. El Barzón,
que defendió brutalmente a las personas de las deudas que les cayeron encima cuando el hombrecillo Zedillo destrozó la economía del país con su ineptitud, sí, con todos los problemas que había dejado Salinas, pero potenciados por la absoluta ineptitud del hombrecillo Zedillo, el Barzón hizo un trabajo importantísimo con asesorías psicológicas, con asesorías legales, con información. Yo le estuve dando clases en el Barzón a la gente para hacer mejor, clases de comunicación y de periodismo, para hacer mejor sus boletines, para comunicarse con la gente, que lo había perdido todo con el desastre económico de 1994. Perdido todo, la casa, el coche, no tenía para pagar las tarjetas, estaban divorciándose, la gente se suicidó. No se acuerdan que la gente se suicidó por eso. Y una organización como el Barzón fue muy, muy, muy útil. Los sindicatos han sido enormemente útiles y su descomposición solo se puede subsanar con nuevos y mejores sindicatos y no destrozando el sindicalismo ya existente. O no destruyendo el sindicalismo sin sustituirlo con nada. Es lo único que yo veo. La organización social es lo único que puede contraponerse a los movimientos de un gobierno antipopular, ¿no? En mi opinión, ¿hay algún acierto? Pues no lo sé, no creo que haya habido aciertos. No veo que haya habido aciertos. ¿Qué te puedo decir? Probablemente estoy equivocado. Si me dan la lista completa de todos los logros del López Obrador, quizás debe haber tenido algún acierto, aunque sea por error, pero no los conozco. ¿Qué opinas del reloj que mide los minutos riesgo para el fin del mundo? Es un elemento de comunicación por parte de un grupo de científicos que pretenden así llamar la atención sobre los riesgos que estamos enfrentando como sociedad. Y yo creo que está bien que lo hagan. Kamala sería mejor candidata que Biden, probablemente sí, pero probablemente tenga menos posibilidades de ganar. Y entonces, lo que yo he pensado como una posibilidad, Biden había dicho que era un presidente de un solo mandato, ¿no? Luego de pronto el año pasado dijo, pues voy a seguir, y todo el mundo dijo, ¿no habías dicho que no? Que probablemente Biden lo sepa y esté jugando a favor de Kamala Harris. Es una conspiración de las que si la gente se las inventa. Este es el acento porteño. Te reto a hacer el acento cordobés. ¿El acento cordobés? No. Servido. Acabo de leer que eso del cartel del taller vivencial del sexo alienígena es una noticia falsa. Se elaboró con fines de burla, ¿vale? Qué bueno. ¿Tú crees que no hay gente que lo crea? Porque hay gente que lo cree. Hay gente que cree en los contactos del cuarto tipo. Pedro Páramo no lo leí, nunca lo quise leer. ¿Te suena que existe una clase de coaching o curso de liderazgo que no sea charlatanería pura? A ver, hay cursos, yo he traducido cursos de liderazgo que no son charlatanería porque se basan en cuestiones de relaciones humanas que conocemos con cierta seriedad. Entonces sí, seguramente los hay, pero pues, identificarlos es lo difícil. Intenté ver la docuserie de los israelianos y casi me da un ictus. ¿Conoces la figura del profe Rael? Sí, claro que la conozco. Ese fue uno de los contactos del cuarto tipo. Organizó una secta sexual maravillosa, estupenda y gigantesca. Bueno, pues vamos a llegar a lo que habíamos dicho que íbamos a llegar, porque vamos a volver en unos minutos. Esto es cosas que sabemos. Los vídeos que hice sobre los pequeños artículos que durante 18 años, todas las semanas publiqué en el Correo de Bilbao, en el País Vasco, y de los cuales 100 de ellos los hice en vídeos que hice hace, debo haber 3, 4 años que terminé de hacerlos. Sí, porque todavía hice alguno en este estudio. Y este estudio es post pandemia. Pero en fin, así que volvemos en un minuto. No se me vayan, somos 240 personas, hay 174 a los que les gusta esto, hay 166 a los que todavía no han 166 a los que todavía no han decidido si les gusta o no. El del no me gusta no ha venido. Oye, si estás malito, dinos y te ayudamos, porque echamos mucho de menos el no me gusta. Recomiéndenos. Y por lo pronto, en 7 minutos, regresamos.
Es muy probable que usted y yo, como muchos más, tengamos una deuda impagable con un médico húngaro del siglo XIX, Ignaz Philipp Semmelweis, que a la temprana edad de 29 años hizo un descubrimiento que salvó millones de vidas mientras amargó la suya y quizás terminó con ella. Nacido en 1818 en Budapest, Semmelweis estudió medicina en la Universidad de Viena, doctorándose en 1884 en la especialidad de obstetricia, el cuidado médico prenatal durante el parto y después de este. 2 años después, entró como asistente en la primera clínica obstétrica del Hospital General de Viena. Lo que encontró allí le horrorizó. En aquel tiempo la mayoría de las mujeres daban a luz en sus casas con una alta tasa de mortalidad. La mitad de los fallecimientos se debían a la llamada fiebre puerperal, lo que hoy sabemos que es producto de una infección que a su vez provoca una inflamación generalizada llamada sepsis. Lo más terrible era que las mujeres que daban a luz en los hospitales y los niños que allí nacían tenían una mucho mayor incidencia de fiebre puerperal que las que daban a luz en sus casas. La enfermedad se atribuía al hacinamiento en los hospitales, a la mala ventilación e incluso al comienzo de la lactancia. Aunque el británico Oliver Wendell Holmes ya había notado que la enfermedad era transmisible y un probable vehículo eran los médicos y comadronas, no había comprobaciones experimentales. Semmelweis observó que en su clínica la mortalidad era del 13,1% de las mujeres y recién nacidos, una cifra aterradora, y en los hospitales europeos en general la cifra llegaba al 25 y al 30%, mientras que en la segunda clínica obstétrica del mismo hospital la mortalidad solo era del 2,03%. Analizando ambas clínicas, el genio húngaro observó que la única diferencia era que su clínica se dedicaba a la preparación de estudiantes de medicina y la otra se dedicaba a preparar comadronas. Y los alumnos de medicina, como en la actualidad, realizaban disecciones con cadáveres como parte fundamental de su formación, cosa que no hacían las comadronas. En 1847, Jakob Kolečka, profesor de medicina forense y amigo de Semmelweis, se cortó un dedo accidentalmente con el escalpelo durante una autopsia. El estudio del cuerpo de Kolečka reveló síntomas idénticos a los de las mujeres que morían de fiebre puerperal. Semmelweis concluyó que debía haber algo, una sustancia, un agente desconocido presente en los cadáveres y que era llevado por los estudiantes de la sala de disecciones a la de maternidad donde causaba la fiebre puerperal. Era la hipótesis del envenenamiento cadavérico. En mayo de 1847, Semmelweis propuso que los médicos y los estudiantes se lavaran las manos con una solución de hipoclorito y cloruro de calcio entre las disecciones y la atención a las parturientas. Los estudiantes y el personal de la clínica protestaron. Semmelweis insistió y en un solo mes la mortalidad en la primera clínica se desplomó del 12,24% al 2,38%. Para 1848 la mortalidad de las parturientas en ambas clínicas era igual, del 1,3%, y en los años siguientes se mantuvieron con mínimas diferencias. Era una demostración contundente de que la hipótesis era sólida y su colega Ferdinand von Hebra escribió pronto 2 artículos que explicaban las causas de la fiebre puerperal y la profilaxis propuesta para disminuir su incidencia. Y para Semmelweis representó la terrible convicción de que él, con sus manos sucias, había llevado la muerte a muchas pacientes a las que solo deseaba servir. Esta idea lo perseguiría hasta la muerte y animaría su lucha por la profilaxis. Los médicos que vieron los datos contundentes de Semmelweis procedieron a rechazarlos. La medicina precientífica de entonces sostenía la creencia de que la enfermedad era un desequilibrio de los 4 supuestos humores del cuerpo humano: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Esta creencia de milenios no tenía ni una sola evidencia científica en su favor, pero se aceptaba sin titubeos, y ante los hechos, los colegas del Magyar se aferraron a sus prejuicios, rechazando que una enfermedad pudiera transmitirse por las manos humanas y no por los malos aires, los miasmas u otros orígenes misteriosos. De hecho, la medicina precientífica de la época, como muchas formas de pseudomedicinas de la actualidad, afirmaba que no había causas comunes y enfermedades iguales, sino que cada enfermedad era única, producto de un desequilibrio integral del organismo. De hecho, pese a los datos, los médicos de la época solían afirmar que la fiebre puerperal no era una sola enfermedad, sino varias distintas, una por paciente. El éxito del húngaro y su participación en los disturbios por los derechos civiles de 1848 le llevaron a un violento enfrentamiento con Johann Klein, el director de la clínica, que saboteó sus posibles avances. Semmelweis optó por volver a Hungría, donde pasó por diversos puestos.
Estando al frente del pabellón de maternidad del Hospital Sant Rochus, Semmelweis combatió con éxito una epidemia de fiebre puerperal en 1851. Mientras en Praga y Viena morían entre 10 y 15% de las parturientas, en Sant Rochus los fallecimientos cayeron al 0,85%. Con pruebas suficientes, en 1861 publicó al fin su libro sobre la etiología de la fiebre puerperal y su profilaxis. Nuevamente, sus datos y pruebas fueron rechazados. Enfrentado a sus colegas, convencido de que era fácil salvar muchas vidas, Semmelweis empezó a dar muestras de trastornos mentales y en 1865 fue finalmente internado en un asilo para lunáticos, tan precientífico y falto de esperanza como el pabellón de maternidad al que había llegado en 1846. Si su enfermedad era grave o fue internado por presiones de quienes rechazaban sus pruebas y datos, es todavía asunto de debate. Ignaz Semmelweis murió en el asilo a solo 2 semanas de su internamiento. Según la historia más conocida, sufrió una paradójica fiebre puerperal o septicemia por un corte en un dedo. Otros estudiosos indican que murió después de ser violentamente golpeado por los guardias del manicomio, procedimiento por entonces común y tradicional para tranquilizar a los locos. Mientras Semmelweis vivía el fin de su tragedia, los trabajos de Louis Pasteur ofrecían una explicación a los descubrimientos del médico húngaro, los microorganismos patógenos. En 1883, el cirujano Joseph Lister implanta al fin la cirugía estéril, desinfectando personas e instrumentos. Y en 1890, Robert Koch publica los 4 postulados que relacionan causalmente a un microbio con una enfermedad. Era el principio del fin de la superstición de los humores que hoy solo sostienen algunas pseudomedicinas y era el nacimiento de la medicina científica. Pues ya estamos de regreso aquí. Ven, como vieron, no fue difícil ni problemático. Espero que les haya gustado y espero que, si les parece bien, lo digan en los comentarios para poder seguir con esto, seguirlo haciendo. Dice, el periódico Libre Mercado acusa la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional de Yolanda Díaz. De Yolanda Díaz, yo pensé que era del gobierno de Pedro Sánchez, pero bueno, si Yolanda Díaz ahora es la presidenta de gobierno, ya vas. De ser causante de que en España sea más caro para el empresario crear empleo. ¿Cómo desmentir esa perorata? Muy fácil. Se ha creado más empleo que nunca. Se ha creado más empleo que nunca. El desempleo en España está en uno de los puntos más bajos de los últimos muchos años. No tengo los datos exactos, pero sabemos que, esto lo puedes revisar. Si hay más empleo, entonces no es tan problemático crearlo, ¿no? La situación económica del país está bien. El IBEX está en niveles altísimos, los señores inversionistas están felices de la vida. El IBEX, por cierto, para quien no lo conozca, es el índice de valores de la Bolsa de Valores de Madrid, el equivalente al Dow Jones. ¿Cuál es el problema? El problema es que el periódico Libre de Mercado dice eso, porque los verdaderos responsables y los que están metidos en esto, calladitos y ganando dinero. Está bien que ganen, pero que repartan. Vienen a los carnavales, pues no hablo mucho de los carnavales. Este quería yo traer rápido. Molly Tuttle ganó el Grammy al mejor álbum de bluegrass. Molly Tuttle y la banda que se ha armado. La banda que se ha armado, que es Golden Highway, que tiene una violinista brutal. Ella estaba en uno de los mejores grupos de bluegrass progresivo, que es Mile 12, Milla 12. Y esta Bronwyn Keynes se llama, se salió de Mile 12, entró otra violinista magnífica, por cierto, para irse con Molly Tuttle a Golden Highway. ¿Qué otros cantantes de bluegrass recomiendas? Pues, cantantes de bluegrass en concreto, pocos. Pues hay una que es brutal, que trabajó mucho con la familia de Molly Tuttle cuando las dos eran jovencitas, que es A.J. Lee, A.J.L.E.E., A.J. Lee. Pero tienes que buscarla como A.J. Lee and Blue, no me acuerdo qué, pero and Blue. Porque hay una luchadora que se llama A.J. Lee y otra cantante de country que se llama A.J. Lee, pero este es A.J. Lee and Blue algo. Lo voy a buscar porque me parece gravísimo no saberlo. Me encanta su voz, es una de las voces que más me gustan. And Blue Summit así como cumbre, A.J. Lee and Blue Summit,
es un grupazo y ella tiene una voz. Ha ganado 6 veces la mejor cantante de bluegrass, pero cuando tenía 8 añitos y 10 y 11 añitos, no debe tener los 30, porque Molly tiene 31 y es más jovencita que Molly, debe tener 28 años, pero tiene una voz extraordinaria, además que toca la mandolina magníficamente bien, y también tiene una super banda a su alrededor, que es Blue Summit. Billy Strings, a Billy Strings hay que oírlo, es uno de los mejores guitarristas que hay en el mundo, en el que este caso el suyo es el bluegrass, pero toca de todo, como Molly Tuttle. De hecho tiene duetos con Molly Tuttle absolutamente delirantes, y a Billy Strings hay que oírlo. Mile 12 es un grupo al que hay que oír, de bluegrass progresivo, y ahora se me olvidan, porque yo soy malísimo para los nombres, se me olvidan los nombres de la gente, se me olvidan los nombres de los grupos, pero hay unas enormes cantidades, desde los muy tradicionales como la banda de Del McCraury, hasta gente de la actualidad. ¿Quién no estaría con Molly Tuttle? Sí, Billy Strings, porque lo pienso, AJ Lee, y no sé quién más, pero te puedo hacer una lista, porque tengo cientos de bandas de bluegrass que además oigo todos los días. Bueno, una manera de organizar la revista para abordar los temas que tenías pensado hacerlo sería primero centrarte en ellos y solo al final responder las preguntas del chat. No funciona, porque entonces sí me paso demasiado tiempo revisando el chat y no lo pienso hacer. Y además así creo que es más variado, y generalmente me han dicho que es más variado. ¿Es correcto analizar la historia reciente interpretando naciones y organizaciones como si fueran individuos humanos, como hacen muchos marxistas? Yo creo que no. Yo creo que no, porque lo que une a la gente de una nación no es tanto como quisieran algunos, y no tienen una personalidad. Esta idea de que tener una nación es una personalidad nos lleva a una cuestión que precisamente quería yo analizar el día de hoy, y es esta de qué es un español. Porque dicen, fulano es español. No, pero es que ya no queremos que vengan gente que no sea española. ¿Qué es un español? A mí me fue muy fácil, entre otras cosas, conseguir mi nacionalidad española. Yo no he dejado la mexicana, por supuesto, porque mi abuelo es de aquí, de un pueblo cercano, pequeña aldea de 25 casas, que se llama Palacio en el Valle de Ardizana, un valle precioso. Es donde las montañas asturianas se empiezan a convertir en la playa y el mar asturianos, ¿no? Soy español por mi pasaporte, pero soy español por cultura, pues no sé si mucho, no creo que mucho, pero por mi pasaporte sí, pero por mi genética, pues en parte sí. En parte también soy zapoteca. ¿Soy zapoteca realmente? No soy zapoteca. ¿Qué es pertenecer a una nación? Quienes me conocen saben que soy un enemigo absoluto del nacionalismo y por lo tanto de las naciones y las nacionalidades. Y sí, si quieren, soy un globalista. Creo más en que tenemos que tender a un gobierno mundial, o por lo menos una confederación mundial que pueda tomar decisiones sobre ciertas cosas que nos importan a todos, aunque tengamos gobiernos locales, como todos los países tienen gobiernos regionales y gobiernos municipales que atienden distintos niveles de necesidades e intereses de la ciudadanía. Bueno, pero ¿qué es ser miembro de una nación? Porque luego hacemos cosas muy ridículas, ¿no? En México a mí me encanta cuando dicen que si un mexicano gana algo es un orgullo para el país. Pero el país no hizo nada. Ay, Iñárritu ganó un Oscar, es un Oscar para México. No. Ay, Paco es papa, es un logro de Argentina. No, un logro de él, de su entorno inmediato, de su habilidad política quizás. ¿Qué tiene que ver Argentina y que el Papa Paco sea papa? O que The Warning esté rompiendo la escena del rock mundial. Nada. Nos agarramos a un hecho que en sí parecería muy fácil, ¿no? Son mexicanas, o Iñárritu es mexicano, Del Toro, ese hombre que me hubiera hecho famoso si no se hubiera ido. Si no fuera por la crisis del hombrecillo Cedillo, por cierto, que hizo que Del Toro se fuera
con Francis Ford Coppola a Hollywood, cuando estábamos preparando un mediometraje con un cuento mío, sí, es en serio, es totalmente en serio. Es mexicano, entonces es un orgullo para México. Eso demuestra que todos los mexicanos somos buenísimos haciendo cine. No, no lo demuestra. Pero es que ellos son mexicanos. ¿En qué? Tienen una cultura estadounidense mucho, de hecho muchas películas en inglés. Eh, Tienen mucha cultura europea. Tienen raíces culturales europeas clarísimas. Imagínate, pues, el propio Del Toro en 2 o 3 películas ha referenciado la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. ¿Qué te da el ser parte de una nación? Tu genética. Porque si tu genética te da eso, los españoles son escasísimos, ¿no? La gran mayoría son descendientes de romanos, de griegos, de cartagineses y de musulmanes del califato, del Imperio Otomano. ¿Qué es? ¿El idioma? México tiene 56 idiomas, España tiene como el español, el asturiano, el catalán, el vasco, el gallego y 2 o 3 más, o 4, de menor número de personas que los hablan, pero que siguen valiendo. 10 idiomas. Bueno, no es poquito. En Francia, en Alemania, hay muchos idiomas, y hay muchas variantes de los idiomas, ¿no? Tenía una amiga que era suiza y hablaba alemán bajo. Entonces los alemanes querían hablar con ella y no podían. Pues ella estaba hablando un alemán del siglo XVII. ¿Qué te hace ser mexicano? Beber tequila y cantar rancheras, pues ya no soy mexicano. Yo no bebo nada de alcohol. Y las rancheras, pues ya me aburrieron hace un montón de años, ¿no? Armónica y melódica y temáticamente, pues están muy limitadas. Es una expresión de un momento, pero que no, en el siglo XXI, escasea. ¿Qué es ser argentino? ¿Qué es ser francés? Afirmar que tus ancestros han vivido aquí desde siempre. Eso te puede hacer pertenecer a una región determinada, lo cual es vergonzoso además, ¿no? Porque siempre son mejores las personas que proceden de multitud de raíces y de gente que se ha aventurado por el mundo que el que procede de una estirpe que ha estado tragando mierda en la misma esquina del mismo pueblo durante 60 generaciones, digo yo. Cultura, ¿existe una cultura mexicana? Pues no, existen muchas, ¿no? No es la misma cultura la que puedes encontrar en la zona de Marqués de Comillas, en la selva chapaneca, que la que puedes encontrar en Monterrey. No es la misma la que puedes encontrar en Tabasco que la que puedes encontrar en Colima. No son culturas, no son idiomas. El pasaporte, pues sí, el pasaporte puede ser, ¿no? O sea, ese te define. Legalmente tienes pasaporte, pero tienes la ciudadanía. Pero muchos no reconocen eso como, porque aunque tengas la ciudadanía, tú no eres de aquí, pues no eres verdaderamente de aquí, ¿no? Es una forma de ir contra los inmigrantes que han logrado legalizarse. Hay gente que vive furiosa en la ultraderecha, sobre todo, de que muchos inmigrantes se legalicen, se legitimen su estancia mediante la adopción de la ciudadanía de un país u otro, Francia, Alemania, Reino Unido, lo que tú quieras. Estados Unidos, no les gusta. Entonces tienes a gente que tiene 5 generaciones en Estados Unidos, pero que parecen mexicanos y hablan español, y que alguien les puede decir en la calle, go back to where you came from, regresa al lugar de donde viniste. Entonces, es que yo nací en Kentucky, chico, entonces vine de Kentucky, y probablemente estoy en Kentucky, entonces viven de aquí. ¿Qué hace a un japonés? Hay una unidad, digamos, genética, étnica en Japón, pero hay varias etnias en Japón, y esa unidad étnica además se ha ido rompiendo en los últimos 300 años de una manera tremenda. La gente tiene que demostrar que perteneció a una familia durante mucho tiempo, y eso te hace japonés. No lo creo, ¿no? Sobre todo si juegas béisbol y tocas una banda de rock y te gusta usar computadoras Apple, ¿no? No eres tan... No te ajustas a ninguna preconcepción que podamos hacer de ninguna nacionalidad.
esto lo dejo sobre todo a modo de reflexión. Cuando hablamos de características que tiene la gente por pertenecer a un país determinado, los alemanes son muy buenos ingenieros, yo conozco a 3 o 4, que los dotas de un tornillo y un destornillador y hacen un desastre. O sea, tienen ingenieros lo que yo tengo de campeón mundial de baloncesto. Los franceses y el amor. No, yo he visto bastantes bestias en Francia que no ligan, pero vamos, ni por accidente. Caracterizar a toda una población es muy difícil. Pero si es difícil, entonces, ¿cómo nos caracterizamos nosotros mismos? ¿Cómo te defines a ti mismo? Más allá, por el pasaporte estaría yo de acuerdo. Por lo tanto, me prefiero un pasaporte europeo, que es un pasaporte que me hace igual a toda la gente de un continente enorme, ¿no? Con muchísimas raíces distintas, étnicas, culturales, lingüísticas, históricas, etcétera, 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 pues somos todos iguales, porque todos somos europeos, o por lo menos ese es el sueño de la Unión Europea. Pero fuera del pasaporte, lo que hay es diversidad. Y si hay diversidad, ten mucho cuidado cuando te enorgullezcas de tu país o de la gente de tu país, porque probablemente estás haciendo el ridículo. Si lo piensas bien, estás haciendo el ridículo. ¿Quién es peor geoanalista mexicano? De izquierda, Jalife. Jalife no es de izquierda, Jalife es de derecha. Jalife es un hombre que milita en la derecha extrema con nexos con nazis jordanos y gente de este tipo. Mi profe de RI, no sé qué sea, mi profe era de RI. La cámara Kirlian, ¿qué medía la humedad? La cámara Kirlian registraba la humedad y la presión. Si tú tenías los dedos húmedos y los ponías encima de las placas, son 2 placas eléctricas, son 2 placas metálicas, en medio de las cuales se pone una placa fotográfica. Y se hace correr una corriente por las 2 placas eléctricas. Si tú ponías la mano encima y tenías los dedos húmedos, aparecía muy distinto que si tenías los dedos secos. Por eso, una hoja recién cortada, con mucha humedad, daba unos rayos así como muy impresionantes, porque el agua reaccionaba con la electricidad, y cuando se secaba, pues ya no. Y reaccionaba mucho a la presión. Esto lo determinó Randi. Precisamente hizo una serie de experimentos donde aumentabas o disminuías la presión sobre la placa de vidrio que está encima de las 2 placas metálicas por las que se hace pasar la corriente con la placa fotográfica en medio, hecha sándwich, y la cámara Kirlian respondía a la presión. No hay nada mágico, fotografiar la electricidad, y la electricidad reaccionando con un cuerpo húmedo y de cierta presión que le ponías encima. Nada más. El gobierno alemán propone medidas contra el peligro creciente del extremismo, donde incluye cerrar cuentas de bancos. Pues si cerrar cuentas de bancos de grupos extremistas, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Si no juegas con las reglas de la sociedad, pues está bien, salte de la sociedad, así acaba la gente en la cárcel, ¿no? Tampoco puede tener una cuenta de banco en la cárcel. ¿Ya viste Pluto en Netflix? No, una adaptación de Astro Boy. Me gusta eso porque Astro Boy fue probablemente los primeros mangas y fue de los primeros animes. Fue el primer manga, esto sí estoy seguro. Y fue de los primeros animes y yo lo vi cuando era pequeñito. Y una maravilla que era una cosa que mezclaba animación en vivo, que era Señorita Cometa. De hecho, hay un grupo de nosotros que somos tan fans de Señorita Cometa, que fue nuestro sueño húmedo durante gran parte de nuestra adolescencia, pues no éramos tan niños, que hace como 20 años uno de nosotros, del grupo, un grupo que se armó alrededor de un tablón electrónico que teníamos antes de que tuviéramos internet y que seguimos siendo amigos todos, uno se lanzó a encontrar a la Señorita Cometa, que sigue cantando y viviendo en Japón, o pues seguía en aquellos años cantando y viviendo en Japón, y le dijo, pues tienes aquí un grupo de locos mexicanos que han estado enamorados de ti desde que tenían 8 años. Y era una mezcla de animación dibujada, de stop motion, porque si mal no recuerdo el dragón era de stop motion, más la película. Era un esfuerzo tecnológico brutal para aquellos años, para televisión nada más. Busquen los capítulos de Señorita Cometa. Saludos de Honduras, si los gringos morimos de hambre, es muy probable.
Es incomparable la letalidad de las enfermedades mencionadas con el COVID. ¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus datos de mortalidad? Pásame tus datos de mortalidad de la difteria, de la tosferina, del sarampión, de las paperas, de la viruela y de la COVID. Y vamos a compararlas. Porque decir es incomparable, no, es comparable. Precisamente por eso se pueden comparar. Porque si lo comparas con la viruela o lo comparas con el sarampión, son enfermedades muy diferentes, con mortalidades mucho más altas. Pero vamos a suponer que es de las mortalidades más bajas. Entonces hay que dejar que se muera gente porque es poquita. En Madrid se cepilló 72,000 personas, 7,200 personas, Ayuso. En México, Gatell se cepilló 800,000 personas. ¿Conoce el Estadio Azteca en México? Piensa 8 estadios Azteca llenos de cadáveres, con un cadáver en cada asiento. ¿Qué es poca mortalidad para ti? Para mí poca mortalidad es 0. He leído a gente de izquierda que dice que Trump puede ser todo lo malo que quieras, pero al menos no ha financiado un genocidio como Joe Biden. ¿Y Joe Biden qué genocidio financió? A ver, ¿me podrías decir qué genocidio está financiando Joe Biden? No recuerdo ninguno. Después de lo que ha pasado en Barbate con la muerte de los guardias civiles, ¿cómo ves el tema del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar? ¿Está ya como Galicia en los 80, 90? No sé, no tengo los datos, pero es grave. Es grave porque el consumo de drogas es fuerte. No es como lo que fue en España de los años 80, pero es intenso. Y sobre todo, y aquí volvemos a los problemas que yo tengo con cierta izquierda, ¿no? Los que consumen hachís, haciéndole la vida fácil y rica a los que matan guardias civiles y matan a otras personas, pero que por su satisfacción personal tiran a la basura toda su ideología y le compran droga a los asesinos y a los que además explotan a los cultivadores en los países como Marruecos. O sea, es un desastre ideológico de proporciones. ¿Cuáles son los expresidentes de México que más admiras? Benito Juárez, salvo en sus últimas épocas, Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. Creo que ya. Cada vez que se mueve su chamarra chirría y eso me molesta porque quiere decir que es cuero del bueno y envidio aún más la chamarra. Pues no, es plástico. Es plástico. La otra sí es de cuero, pero esta es plástico. Es lo que llaman polipiel. Es polietileno imitando piel. ¿Cuál sería su definición de ateísmo? No creer en Dios. No creer en dioses, no creer en ningún dios. Desenmascarar a los pentecostales, adventistas, luz del mundo y demás. Es difícil conseguir datos suficientes para abordarlos, desafortunadamente. Bueno. Les tengo una que no se la van a acabar. PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, que es una organización que no busca el tratamiento ético de los animales, una organización que sacrificaba a miles de mascotas, sobre todo gatos y perros, en sus supuestos refugios, que está en contra de las mascotas, pero la presidenta se mostraba con un perrito para parecer humana, cosa que no le salió muy bien. Han decidido que tienen un nuevo objetivo. El 6 de febrero de 2024, en su página web, PETA ha anunciado que le había enviado una carta a Aaron Landrum, que no saben ustedes quién es, que es el presidente y director general de Chance Rides, una empresa de Wichita, a la que tampoco conocemos, que es el más grande fabricante de atracciones mecánicas de los Estados Unidos, pidiéndoles que dejen de producir, vender, distribuir
carruseles, tío-vivos, calecitas, o como le llamen en el pueblo de usted, con animales. PETA dice que la producción y venta de carruseles, calecitas, tío-vivos, etcétera, que normalizan el uso de los animales como transporte, y aquí atrás hay incluso un conejo, imagínense, esto es terrible para los pobres conejos. Los niños van a creer que pueden montar en conejito. ¡Qué horror! Y diversión, y que en vez de ello produzcan figuras de carruseles en la forma de automóviles que no contaminan, aviones que tampoco, naves espaciales, bulldozers y otros vehículos o diseños más ingeniosos como estrellas fugaces, arcoíris o escobas, ¿ves? Para promover que sean brujos los niños. PETA señala que los animales utilizados para las atracciones mecánicas y otras formas de entretenimiento, incluyendo a camellos, caballos, elefantes y delfines, con frecuencia son golpeados para someterlos, se les ha privado todo lo que es para ellos natural e importante, e incluso se les mata una vez que sus cuerpos se desgastan, y la opinión pública ya está en contra de esos actos. Perdón. Y la opinión pública ya está en contra de esos actos de dominación humana sobre otras especies. Y por lo tanto, los animalitos de lámina o serán de fibra de vidrio, supongo ahora, o de algún plástico, pues no deben ser utilizados en atracciones mecánicas, porque dice PETA, que ustedes saben, son unos expertos en aprendizaje infantil y en pedagogía. Los niños aprenden a través del juego, y enseñarles a respetar y tener compasión por todos los animales vivientes y sintientes puede ayudar a crear un mundo más justo y más misericordioso. Ese era el problema en la vida, ¿ves? Que cuando yo era pequeño andaba en un caballito blanco, en un carrusel, en Chapultepec. PETA solicita a Chance Rides y a todos los demás fabricantes de carruseles que pongan los frenos en las atracciones mecánicas anticuadas con temas animales, y que adopten diseños que atraigan la imaginación de los niños y muestren el talento humano, porque sí, estar sobre un elefante no dispara tu imaginación. Yo creo que es estúpido. Es estúpido porque nos revela que estas personas en PETA no tienen la capacidad que sí tienen los niños de separar el mundo real del mundo de fantasía. Bueno, cuando son pequeñitos no, cuando son muy pequeñitos no, pero a partir de los 8 o 9 años, los niños diferencian la realidad de la fantasía. En muchas charlas que he dado en escuelas, yo lo he podido constatar cuando les pregunto a los niños, oye, tus papás se preocupan porque juegas algún videojuego de mata-mata, sobre todo Brawl Stars o como se llama, Fortnite, que es el más, o World of Warcraft, o alguno de los mata-mata más desarrollados y más gráficamente brutales. Sí, mis papás se preocupan muchísimo. ¿Y sabes por qué se preocupan? Pues no, pero no les gusta que juegue yo eso. Igual tus papás creen, a ver, si tú matarías gente de verdad, no, los niños te dicen, no seas bobo, no, tú saldrías a la calle con no. O sea que sabes que eso es un juego y no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Allá para todos los niños están pensando que yo soy tonto perdido, Y bueno, pues ve y diles eso a tus padres. Aprovecha cualquier oportunidad para comentarles a tus padres que estás claramente consciente de la diferencia entre la fantasía y la realidad. Y que si disparas en Fortnite, esto no quiere decir que vayas a dispararle a nadie en la vida real, que te das cuenta que esto es inmoral, incorrecto y duele, y lo otro es un juego. Me ha pasado que en escuelas lleguen las profesoras y me digan, oye, pero lo que hicimos, los padres están encantados con que hayas sido tú porque se quitaron un peso de encima, porque estaban temerosos de que los niños aprenden mediante el juego, como dice PETA.
Y que un niño vaya a dejar de ser compasivo con el dolor de los animales por subirse a un camello de fantasía, revela las profundidades de la estupidez que puede llevar el fanatismo, incluso el fanatismo mejor intencionado. Yo creo que disminuir la crueldad para los animales, incluso estando de acuerdo en el consumo de productos animales, pero que su sacrificio se haga con la menor cantidad de sufrimiento posible, estando de acuerdo con eso, entiendo que el extremo al que lleva PETA las cosas no es sano, no es mental y emocionalmente sano. Primero que nada porque parte de falacias, de observaciones que no son ciertas, y segundo porque sus conclusiones tampoco son sostenibles. El que un niño se suba a un camello no quiere decir que va a aporrear camellos cuando sea mayor. Difícilmente encontrará alguno. Salvo si está si está en un lugar donde haya elefantes o camellos. En serio, que son niños, no imbéciles, y que agarrarte de afirmaciones así para promover lo que es plenamente una estupidez, quita la atención de las cosas que son verdaderamente importantes. Y las cosas son verdaderamente importantes, por ejemplo, la reducción del dolor animal. Por cierto, que acaba de declararse, si mal no recuerdo, en la Unión Europea, pero igual me equivoco, pero sí en la Unión Europea, que no vale las excepciones de los métodos de sacrificio halal de los musulmanes y kosher de los judíos para justificar que no se aturda a los animales antes de matarlos, porque se les mata desangrándolos en plenitud de sus facultades. Los corderos que se come uno en halal y todos los animales que se come uno en las carnicerías kosher y halal, las carnicerías kosher judías y halal musulmanas, son animales sacrificados de manera que la sangre no toque el suelo, que es de lo único de lo que se trata. Pero el sufrimiento de los animales les da exactamente igual. Y en todos los reglamentos de reducción del sufrimiento animal en el sacrificio para consumo humano o animal incluso, que se han dado en Europa, se suele dar la exención o excepción a los musulmanes y judíos para que tengan sus mataderos religiosamente correctos, halal y kosher. Y ahora la Unión Europea ha dicho que no es faltarle al respeto a la religión de nadie, decirle que no puede hacer sufrir a los animales cuando se los quiere comer. Que si se los quiere comer está bien, pero que tiene que seguir ciertas pautas para evitar el sufrimiento de los animales. Como verán ustedes, hay cosas mucho más importantes por las que pelear todavía que los animales de fibra de vidrio. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Se nos va el tiempo. Es buena idea lo del videíto durante el corte de descanso. Bueno, pero son 7 minutos, habitualmente duraban 3. Pero bueno, si quieren cosas que sabemos era el nuevo separador. ¿Va a haber un directo sobre la mitología alrededor de la Semana Santa? Pues no. ¿Para qué? O sea, es que no tiene mucho sentido. Ya hicimos lo de los evangelios, que básicamente la parte de la pasión que cubren pues es la Semana Santa. Los españoles tienen más genética de los iberos que de los romanos, cartagineses, musulmanes, godos, etc. Hombre, ¿me puedes mostrar los estudios? ¿Vale? Porque además se te olvida toda la época de los godos, de los reyes godos. Pero no, si me das los datos genéticos, estoy de acuerdo. PEPSET, si me das los datos, me los pasas ya sabes que nuestro correo es rvdsqs@gmail.com, nos puedes mandar ahí los datos. Y si es cierto que la genética de los españoles es más abundante en los ciudadanos de toda España en promedio que la de los romanos, cartagineses, musulmanes, godos, etcétera, y vikingos, que los olvidas, los del norte, que luego hay mucho rubio y de ojo azul en Galicia y Cantabria y Asturias, producto de las invasiones vikingas. Con todo gusto, por supuesto, lo reconoceré y lo informaré aquí, es importante. Jalife es fundador de Morena Sojuat. ¿Y?
Tú no has visto la lista de fundadores de Morena, ¿eh? Medio PRI. ¿Qué os puede comentar sobre la comida de las grandes multinacionales como Nestlé, Heinz, etcétera? Es buena, en general es buena. No te mata. Porque puede sonar esto un poco extraño, pero a las empresas que te venden cosas les interesa que sigas vivo para podértelas seguir vendiendo, pues si te matan, pierden un cliente. Tiene pinta de motero, hay una Harley Davidson en su cochera. No, yo la última vez que anduve en moto fue hace como 50 años. No soy motero, nunca fui motero. Yo estoy en contra de PETA, pero en Estados Unidos y otros países del mundo duermen a los perros y gatos cuando nadie los adopta luego de algún tiempo. Según casos que yo conocí de PETA, y en mi viejo blog El Retorno de los Charlatanes tengo cosas sobre PETA, mucho tiempo, a veces era 1 o 2 días. O sea, pero afortunadamente las protectoras aquí, en España, las llevan voluntarios, que es gente muy decente. Mis 2 perros últimos han procedido no es cierto, el segundo no, pero mi anterior perro, el homeópata Teco, provenía de un lugar, de un centro, pues, de protección de los animales, y el movimiento en favor de la adopción es cada vez mayor, pero sacrificar a los animales ya casi no se hace aquí, por lo menos en España, afortunadamente, ¿no? La guía vegana, sí, la guía vegana de PETA. Desde el puerto de Veracruz, mira qué rico. Tus vídeos son muy interesantes. Pregunta, ¿actualmente trabajas en la elaboración de un nuevo libro? No. Debería. Lo tengo a la mitad. Debería, pero no estoy haciéndolo. Debería, pero no estoy haciéndolo. La versión colorizada de la película Metrópolis no la pienso ni ver. No la pienso ni ver. Se intentó la colorización de películas en los años 80. Había toda la Turner Network, la TNT, la Turner no sé qué network, de Frank Turner, el gran magnate de la televisión, y era horroroso, pero horroroso. No los quiero ver. ¿Harías un programa de los escritores que no ganaron el Nobel de Literatura, pero lo merecían? Por ejemplo, Borges. Lo he hecho toda mi vida, sobre todo el de Borges. Yo no estoy tan seguro de que lo merecieran otros, pero Borges sí. Borges cambió la forma de escribir de todos los escritores latinoamericanos, más de los ingleses, más los franceses, por lo menos. Borges fue una influencia potentísima en todos los escritores y en todo lo que se escribió a partir de 1950 en América Latina, en Francia y en Estados Unidos. Fácil. Pero, Mauricio, ¿qué opinas de las terapias psicológicas a base del LSD? ¿Crees que tengan en realidad algún beneficio? No lo sé. No se ha podido determinar. Por supuesto, en este momento usar el LSD como terapia es una salvajada, porque no hay los estudios necesarios para validarlo, como deben hacerse con cualquier medicamento, con cualquier intervención que se haga en la salud humana. Entonces, no lo sé y no estaría de acuerdo. Los que intentaron en un momento dado hacerlo, yo me acuerdo que había un médico en México que hacía sesiones de LSD supuestamente terapéuticas, alguien se acabó tirando de una ventana, un amigo mío estuvo medio implicado con él, había una cuestión de manipulación sectaria allí muy heavy, y además cobraba buen dinero por cada sesión de LSD que te metías con él. Yo lo recuerdo como una historia verdaderamente de horror, ¿no? Pero habría que verlo. Uno de los problemas de la prohibición de las drogas es que se prohibió también investigar con ellas. Y una de las razones por las que yo defiendo la despenalización de las drogas es que se pueda también investigar con ellas por si tienen algún beneficio. Pero hasta este momento no hay ninguno probado y por lo tanto venderlas o ofrecer las terapias o decir el cannabis es medicinal no es cierto. No es cierto. La nueva medicina germánica es un completo fraude.
Es un completo fraude imaginado por un señor que se volvió loco después de que le mataron a su hijo. Puedes leer toda la historia de Gerd Reckehammer en mi antiguo blog El Retorno a los Charlatanes. También está allí. Bueno, esto es, debe ser, porque si no, no nos va a dar tiempo. Nuestras historias de la música cuya entrada en este momento resulta que perdí. Esto es absurdo. Perdí la entrada de... Se la voy a poner ahora que hagamos los segmentos y pongo la entrada. Entonces, ahora vamos a ver ¿cómo se llama? Vamos a ver nuestras historias de la música. Entonces ahora metemos eso, lo edito y... Bien, pues vamos a hablar de una historia que fue especialmente interesante de la música, pero que, aunque afecta concretamente a un grupo, afecta a todo lo que hacemos con la música, los que no somos profesionales de la música, sino somos aficionados, interesados y amantes de la música, ¿no? Y la historia comienza cuando este señor que estaba completamente loco, se llamó Charles Manson, y que no sé si lo conocen, es un tipo que tuvo una secta en California, una secta que se llamaba La Familia, a la que convenció un grupo de gente, además obviamente también sometida a fuertes dosis de drogas diversas, convenció a sus seguidores de que se iba a producir una revolución de los negros en contra de los blancos, que debían encabezar ellos para que ellos fueran los reyes de los negros cuando ya hubieran matado a todos los demás blancos. No había un solo negro en la secta de La Familia de Charles Manson. Y Charles Manson tenía la plena convicción de que los Beatles se comunicaban con él a través de sus canciones. Y una de las canciones que le parecía que era el gran ejemplo era Helter Skelter, una canción de rock muy pesado que hizo Paul McCartney y que la historia es la siguiente, y se lo he visto en entrevistas a McCartney. Pete Townshend de los Who dijo que habían hecho la canción más heavy, más dura, más sucia y más pesada de la historia del rock. Y dice McCartney, pues me dieron celos. Entonces les dije a los chicos, vamos a hacer una más pesada, y si ya no se acuerdan ni cuál era. Hay historias de cuál puede haber sido, si era My Generation o alguna otra de The Who. El chiste es que además había piques entre los grupos, así como eran amigos. Cuidado. Y entonces Paul McCartney dijo, pues vamos a hacer una muy heavy, con un ritmo durísimo, con guitarras con mucha distorsión, y es Helter Skelter. Y entonces la canción no dice nada así como extraño. Cuando llegas al final, vuelves a subir a la parte superior, al principio del tobogán. When I get to the bottom, I get up to the slide. Y cosas así muy inocentes, ¿no? No. Helter Skelter era la forma en que los Beatles le estaban diciendo que venía la revolución, que se iba a llamar Helter Skelter, y que tenían que ellos encabezarla. Entonces, para provocar la revolución, pues mataron a una serie de personas, entre ellos a un grupo de personas de Hollywood muy conocidas, en la casa de Sharon Tate, la esposa en aquel entonces de Roman Polanski, que estaba embarazada de su bebé y que fue asesinada junto con... lo que se hizo con ella fue aterrador, y varias personas que estaban en una cena con ella en su casa. Luego también asesinaron a una pareja de personas mayores que eran los esposos LaBianca, conocido esto como los asesinatos Tate-LaBianca, y a otras personas. No saben a cuántos asesinaron en realidad, pero por lo menos de eso se tiene la certeza, y de otro al que mataron. En total, pues son 8 o 9 personas, pero se calcula que cometieron hasta 14 o 18 asesinatos. Helter Skelter es esto. De hecho, allí dice, ¿cómo se llama? Helter Skelter. Eres una tobogán que los niños suben por una escalera, por dentro de lo que parece hay un faro, llegan a la parte superior y bajan en espiral al tobogán. Cuando llegas hasta abajo, te vuelves al principio del tobogán. Es un tobogán o resbaladilla. De eso había escrito Paul McCartney, y lo que le importaba no era tanto la letra como hacer algo que musicalmente fuera muy potente, y es muy potente, por cierto. Me encanta. Pero Charles Manson calculó esto. Luego hubo otro caso que fue interesante con los Beatles, anterior,
a lo de Helter Skelter, porque Helter Skelter, si mal no recuerdo, es del disco blanco, sí, creo que sí. Fue cuando los Beatles en Sgt. Pepper's cantaron Lucy in the Sky with Diamonds. Y alguien que es muy inteligente se dio cuenta de que si quitas 3 palabras, Lucy, Sky y Diamonds, deletrea LSD. Entonces decidieron todos que era la gran canción dedicada a la droga. Y hubo lugares donde la prohibieron porque estaba promoviendo el LSD. Todos los Beatles han declarado que no es así, que sí, ellos por supuesto que tomaron LSD y Bob Dylan los inició en el cannabis y por supuesto probaron un montón de drogas, pero que no, que Julian, el hijo de John Lennon, había llegado con un dibujo que he dicho que era Lucy en el cielo con diamantes. Y era un barco en un río con colores muy extraños, y entonces John Lennon escribió, imagínate en un barco, en un río, con árboles de naranja y de mandarinas y toda la imagen. A partir de allí desarrolló una serie de imágenes porque era un hombre con una gran imaginación. No necesitaban las drogas para ser imaginativos los Beatles, como se demostró con su música anterior a las drogas y con su música posterior a las drogas. Bueno, pero la gente decidió que esto era LSD y mucha gente sigue convencida de que que la canción se refiere al LSD. Y el más delirante de todos los asuntos es este. Paul ha muerto. Hacia 1969, poco antes de que los Beatles se separaran, salió la historia de que Paul McCartney había muerto en 1966 en un accidente automovilístico y que había sido sustituido por un tipo que se parecía muchísimo a él. Y entonces la gente se lanzó sobre las imágenes y discografía de los Beatles a encontrar pruebas. Porque tú sabes, si Paul hubiera muerto y lo querían ocultar, lo lógico era que los Beatles dieran muchísimas indicaciones de que Paul estaba muerto. ¿No? Es la mejor forma de ocultarlo, es exhibiéndolo. Bueno, no sabíamos lo absurdos que estábamos siendo en ese momento, porque yo participé en eso, Y sobre todo, después de la separación de los Beatles. Y esta es la portada de Abbey Road, uno de los discos finales de los Beatles. Y de ella se sacaba la siguiente interpretación, es maravillosa. Como John viene de blanco y está al frente, viene de blanco como un sacerdote de alguna religión, porque en alguna religión usan blanco. Detrás viene el enterrador. Detrás viene, no me acuerdo qué hacía Ringo, pero Ringo era algo. Y luego Paul, que se veía que estaba muerto porque no sé qué religión te entierran sin zapatos. Paul dice que hacía mucho calor. Entonces, pues como viene sin zapatos, él es el muerto. Y el enterrador, que viene disfrazado de obrero, no porque así vistiera siempre, es George Harrison, que viene hasta atrás, vestido de pantalones vaqueros y camisa azul. Y esta era una prueba más. Luego, lo que decía las letras del Volkswagen, el escarabajo que está hasta la izquierda, también se interpretaban de una manera tal que, creo que era el 23, y entonces había muerto de 23 años, Paul o algo así. Si le dabas vueltas al revés al disco de Revolución número 9, entonces John Lennon decía, ponme en onda, hombre muerto, turn me on, dead man, que no, nunca trataron de hacerlo. En una canción sí pusieron cosas al revés porque John Lennon había descubierto esto, y entonces no me acuerdo en cuál fue, creo que en Rain. Al final se oye John Lennon diciendo algo rarísimo, que es la letra del principio de la canción, pero al revés. Me he puesto la cinta magnetofónica al revés, lo que se llama el backmasking. Pero lo hicieron una vez y no parece que no lo quisieron hacer nunca más, pero mucha gente se dedicó a darle vueltas a los discos de los Beatles en sentido contrario y tratar de identificar lo que decían, y por mera pareidolia se encontraron un montón de cosas. Todos los discos, todas las portadas de los discos tenían imágenes. Por ejemplo, había una mano encima de la cabeza de Paul McCartney en Sgt. Pepper's, y entonces eso quiere decir que esa mano significaba que estaba muerto. Y además en el suelo había un arreglo floral. Y decían que no, que era una tumba, y había una parte que estaban cosas que eran como una cosa que parecía un bajo si tenías muchas ganas,
y tenía 4 varas, entonces, pues eran las 4 cuerdas del bajo, y eso significaba que el que estaba en la tumba era Paul. Yo me acuerdo cuando le fueron a decir a Paul McCartney, dicen que estás muerto, y dice, pues no estoy de acuerdo. Pero el mito ha seguido. Y hacemos algo muy raro con la música, y es buscar interpretaciones. Tenemos la idea de que cada pequeño detalle que se encuentra en una grabación musical está pensado con toda frialdad previamente para mandar un mensaje oculto, que es nuestra tarea descifrar, como verdaderos fans que somos, y en el caso de los Beatles era aquello la locura. ¿Qué quiso decir realmente? ¿De quién estaban hablando? Porque en un día en la vida dice que alguien se voló los sesos en un coche. Y John Lennon dice, bueno, sí, me pregunto, es que yo estaba pensando en un tipo muy famoso de la alta sociedad británica que se había matado en un coche con su novia, que además a gran velocidad por Londres, y bueno, pues, pensé en él cuando escribí eso, ¿no? Y luego pues estaba yo pensando en que también había habido un problema de agujeros en el Albert Hall, y entonces hubo que hacer reparaciones urgentes, y fueron metiendo cosas que tenían a su alrededor sin que tuviesen la necesidad o la idea de crear un mensaje coherente para ser descifrado por algún vago, sobre todo muy joven y con poco que hacer en su casa, con un vinilo, porque ahora los CDs era más difícil echarlos hacia atrás. Entonces, pero los vinilos, y destrozamos agujas que eran carísimas, sobre todo las de los buenos tocadiscos o platos, dándole vueltas a los discos al revés a ver qué decían. No decían nada, Hay un ejemplo que me interesa, que creo que es revelador, pues, y es en el caso de la película Get Back, la que finalmente se hizo de los Beatles, de su grabación precisamente de Let It Be. Y es cuando George Harrison está diciendo es que no tengo letra para Something, una de sus obras capitales, probablemente la mejor canción de George Harrison. Y dice, something in the way she moves attracts me. Algo de la forma en que se mueve me atrae como, y no se me ocurre nada. Y le dice, John Lennon, ponle lo que sea, ya luego lo limpias, pero tú sí. Y algo le ofrece, creo que de mermelada, cualquier cosa, como Yesterday se llamaba huevos fritos primero, ¿no? Es decir, la capacidad que le acordamos a los grandes creadores de la música, gente que se nos acerca muchísimo, porque nuestra cercanía a la música, desde la existencia de las grabaciones y de la democratización de la música, pues es mucho mayor de la que se pudo haberse tenido jamás antes en toda la historia humana. Entonces nuestra cercanía con los creadores nos hace quererlos, por un lado, elevarlos a la calidad de ídolos, y por el segundo, no aceptar que puedan ser víctimas de lo aleatorio, o que no tengan una intención más allá de escribir una canción bonita con una música que me gusta. Si ustedes tienen la oportunidad de ver hay un corto, como corto creo que sí está en YouTube, obviamente toda la película, yo que soy fan de los Beatles me la he empujado un par de veces, pero en un momento dado tienen que escribir una canción. A ver, se reunían en el estudio para escribir canciones y tenían una fecha límite, tal día tiene que estar todo grabado, porque tenemos que imprimir el disco, porque queremos sacarlo tal día, porque es el negocio para la disquera. Y entonces empieza Paul McCartney a darle al bajo le da del otro lado porque es zurdo, a darle al bajo, y tiene un pequeño riff. Es una tercera, creo, ¿no? Y empieza ahí, y empieza Get Back, Get Back. ¿Por qué Get Back? Estaba pensando en mandar un mensaje de cómo tienes que volver. No, es lo que le sonó en ese momento para llenar ese riff, ponerle la letra encima, y a partir de ahí desarrollar la letra y consultar con los otros, y que podemos aquí, esto suena mal, esto suena bien, me gustaría esto es un buen chiste, cuando mucho, pero nunca los
las interpretaciones secretas que tanta gente quiere hacer, sobre todo los grandes creadores, ¿no? Esto se hace, por supuesto, posteriormente se hizo muchísimo con Led Zeppelin, la década después de los Beatles, la década de Led Zeppelin, luego viene la década de Queen, y con todos los grupos, incluso algunos que lo empezaron a hacer por putear al personal, ¿no? Black Sabbath es uno de los que metió muchas cosas al revés para que la gente se volviera loca, decía fundamentalmente la gente de Black Sabbath, ¿no? Entonces, para que enloquezcan un poco. Y lo hizo Paul McCartney en su disco Live, que hizo después, donde incluso usa esta misma. Se hace una fotografía precisamente en el mismo lugar, pero aquí, si mal no recuerdo, está con un perrito, con una cabra, no me acuerdo con qué está con un animalillo. Y le puso cosas para volver loca a la gente, porque si son capaces de creérsela, pues ahora, tengan. Tenemos que humanizar más a nuestros ídolos. Es tan aleatorio el proceso creativo. Y yo lo sé porque he escrito, sobre todo, aparte de las canciones, he escrito muchísimos cuentos y 4 novelas. He escrito más de 100, he publicado más de 100 cuentos por el mundo en mi época de escritor. Y sé lo absolutamente aleatorio que es todo. Y estás pensando, ¿qué escribo? ¿Y qué escribo? De pronto hay una canción en la radio y dices, mira, pues esta figura del lenguaje puede servirme para esto. Y entonces imagínate que es un señor que viene y que la dice. ¿Pero a quién se la dice? Pues se la dice a esta otra persona. Pues esta persona la ponemos de rojo porque me gusta. Y creas una narrativa. Y luego llega alguien y te dice que esto significa tal cosa y tal cosa. Y tú dices, no. Lo que tú quisiste decir, no. Y a mí me ha pasado muchísimas veces, y yo no soy nadie. O sea, soy un escritor poco conocido, que tuvo su momento en México en los años 80, fundamentalmente, principios de los 90, pero que hay gente que me ha llegado a decir a mí qué significan mis cuentos. ¿Qué quería yo decir? Yo le decía, pues lo que tú quieras. A ver, el hecho creativo es un hecho que se cierra, es un círculo que se cierra cuando el lector o el oyente o el espectador lo hacen propio y por lo tanto lo interpretan. Tú no tienes por qué interpretar lo mismo que yo con lo que yo escribí, sea canción, o con lo que yo pinté o con lo que yo hice. Pero no me digas qué es lo que yo quería decir, porque no lo era. Que sea la interpretación que tú has sacado es otra cosa, pero atribuirles esas capacidades de... Aquí aquí en este acorde ponemos una novena adicional porque va a significar que admiramos a Beethoven por su novena. No pasa. Lo que es cuando un artista, cuando un creador quiere exhibir algo, no lo oculta, precisamente porque su objetivo es comunicarse con el público y es deliberadamente obvio y claro. Pues eso es, no sobreinterpretemos a los Beatles y no sobreinterpretemos a aquellos que crean las cosas que nos gustan. ¿Por qué los artistas no crean sindicatos para defenderse de los abusos de las disqueras? Ya ha pasado. El problema es que las disqueras te pillan, ahora menos, pero te pillaban cuando eras muy joven. Y de pronto te ponían enfrente $2 millones y tú eras un grupo de 4 chicos de clase media a media baja, que era de donde procedía la gran mayoría de los músicos, y te ponían enfrente un contrato que firmabas sin ver. Ahora ya no, porque hay sistemas, hay métodos y hay organizaciones que lo impiden. Pero en aquel entonces era tremendo. Los Beatles nunca fueron dueños de su música. Y cuando Paul McCartney la quiso comprar, se la quitó su amigo Jackson porque eran negocios. Es que somos amigos, sí, ya. Pero dijo Michael Jackson, esto eran negocios y yo compré todos los derechos de la música de los Beatles para venderlo, para hacer anuncios de tartaletas de piña, que era algo que los Beatles nunca hubieran querido hacer. Entonces, ahora los abusos de las disqueras son mucho menores. Aún así, tienes el caso de Taylor Swift, ¿no? Taylor Swift hace sus discos y luego descubre que no es la dueña de los masters de sus canciones, entonces vuelve a grabar sus discos. Bueno, me parece muy, muy digno de su parte, por lo demás. ¿Qué opina de los Red Hot Chili Peppers? Es curioso. Flea me encanta como bajista. Chad me parece uno de los bateristas más impresionantes
de su generación. Pero el grupo no me gusta. No me dice nada. Prefiero ver a Chad tocando en otro lado o dando clases de batería, en serio. Y Flea es un absoluto monstruo del bajo y es una influencia potentísima en muchísimos bajistas, pero como grupo nunca me gustó. ¿Qué discos de grandes rockstars crees que son pésimos? Pues no sé. Yo creo que muchos, ¿no? Ay, gracias Adriana por decirles que acuérdense de dejar su like, 247 personas, 257 likes y 2 no likes. O sea que hay 12 personas que ya se fueron, pero dejaron avisado, no, 10 que ya se fueron, dejaron avisados que que les gusta. Y luego están los 2 del no me gusta, que seguramente nos siguen oyendo. Bueno, lo mismo quisieron hacer con el heavy metal cuando en los años 80 decían que incitaba a los jóvenes a cometer crímenes. Sí, fue el pánico satánico y creo que tengo un vídeo ya sobre el pánico satánico. Búsquenlo. ¿Qué opinas de Revolución número 9? Es basura. A ver, como toda la música concreta es basura. Punto. El otro día lo decía yo, ¿qué influencia en la música popular actual tienen John Cage y Philip Glass y toda esta gente? Ninguna. La música de postureo no trasciende. La música apasionada sí trasciende. No hay nadie que le ponga tornillos a su piano para sonar guay. Ahora, los snobs van a escuchar el piano preparado de Cage, o el 3:27, que son 3 minutos y 27 segundos de silencio. No me acuerdo si es el número exacto, me da igual. Creo que son 4. O las locuras de Stockhausen. No tiene ninguna presencia en la música de hoy de la gente a la que le gusta la música. Tiene lugar entre aquellos que creen que la música es un ejercicio intelectual o que el arte es un ejercicio intelectual. Entonces los abstractos pues, siguen teniendo lugar entre aquellos que piensan que el arte es un ejercicio intelectual. Para quienes es un ejercicio apasionado es mucho más importante la novela gráfica hoy en día, por ejemplo, ¿no? El cine pretencioso, más intelectual que de emoción, que incluyo ahí La basura de Jodorowsky, apela a esas personas que creen que son intelectualmente superiores porque ven ese tipo de cine y dicen que les gusta, ¿no? Ay, estuve oyendo El canto de los adolescentes en la hoguera de Stockhausen por 8ª vez en mi vida. Pues qué manera de perder el tiempo, chico. Te recomiendo la abertura de 1812 de Tchaikovsky, mejor, ¿no? Que lleva cañones. Hombre, cuando haces música con cañones, 2, Tchaikovsky y AC/DC. Pero me parece que, y todo el arte de Yoko Ono no tiene ninguna influencia en los artistas plásticos de hoy, ni en la novela gráfica, ni en nada de lo que realmente nos interesa con lo que hacemos. Bueno, no quiero dejar el día sin hacer esto. Es que Galería Nocturna. Repito lo que siempre digo, así como no soy más músico, tengo más conocimientos de música, he tocado en público, tengo algunos conocimientos de armonía, sé un poco de teoría y tengo algo de conocimiento de la historia de la música. En la historia del arte estoy mucho más frío. Pero a lo largo de la vida he seguido encontrándome en pintores que me fascinan y entonces cuento como fan lo que me voy encontrando. No sé de pintura, sé lo que me gusta y lo que no me gusta, que es saber mucho. Pero el otro día me encontré con un señor absolutamente maravilloso, a mi juicio personal, que es este caballero de gafitas, muy simpático, que se llama Louis Leopold Boilly. Según las pronunciaciones que encontré, porque yo, como todo el mundo sabe, yo creo que hablo francés porque estudié 3 años de francés, pero cuando voy a Francia me dicen los franceses, no hablas francés. Bueno, pues entonces, me lo encontré por esto, fíjese. Esta es una
dibujo una pintura hecha a fines del siglo XVIII, con toda la influencia, y tengo un par de ejemplos para es una chica en una ventana y tiene allí una jaula con un pajarito y tiene un bol con dos pececitos dorados y tiene el niño que ahora está viendo por un telescopio, es muy interesante. Que es al estilo de esto que hacían los grandes maestros flamencos, los grandes maestros de la edad de oro de la pintura holandesa, de la que yo soy fan perdido, porque es el momento en que dejan de tener que pintar nobles y santos y cristos y papas y cardenales, y pueden pintar a la señora que lava o a la señora que vende el pollo que acaba de matar. Pero Boilly hace esto que es profundamente inspirado en ello, pero además es una pintura en blanco y negro, lo que se llama una grisalla. El marco no es el marco azul que se les ponía a las impresiones, a las litografías o a las impresiones en madera, las xilografías se llaman, sí, claro, sino que está pintado. De hecho, su firma está abajo a la izquierda, en el marco azul que está pintado sobre el marco blanco, que sería un passepartout que está pintado, dentro del cual pintó en blanco y negro, que es tremendamente difícil. La grisalla te lo puede decir, eso sí, cualquier pintor. Me llamó muchísimo la atención, pues, Boilly, y me metí en su historia. Voy a decirles un poquitín de Boilly, porque ya saben que no me meto mucho en las personalidades, precisamente por no interpretar, no sobreinterpretar, ¿no? Pero bueno, Luis Leopold Boilly nació el 5 de julio de 1761 y murió el 4 de enero de 1845. O sea, que vivió la época de la Francia de la monarquía, la Francia revolucionaria, la Francia del Imperio Napoleónico, la Francia de la restauración de los Borbones y la monarquía de Julio. Todo eso vivió durante los 80, casi 80 años que vivió. Y tuvo que adaptarse a vivir en todas esas épocas, lo cual demanda capacidad. Fue un pintor autodidacta, pintor y dibujante. Y además, él hacía sus propias litografías e impresiones de sus litografías y alcanzó un gran éxito económico vendiendo sus litografías. Pero él era un gran retratista y además era alguien que por su talento era capaz de ejecutarse uno de estos retratos en 2 horas. Entonces, pues los retratos también los hacía un poco como en serie, y al hacer los retratos en serie pues, tenían una fuente de ingresos bastante rica. A mí me gustan sus retratos, algunos de ellos son mejores que otros. Hay el de abajo a la izquierda, por ejemplo, está un poco desproporcionada la cabeza, bueno, vale, pase. También es uno de los grandes primeros analistas o exploradores de la expresión. No sé si ustedes se dan cuenta que hasta el siglo XVII la gente no se reía en las pinturas. O sea, nosotros ahora sacamos el teléfono y sonríe. Sí. Aguacate, digan cheese, cada país tiene su. Es lo que hay que decir para aparecer sonriendo en la pintura. Pero en la fotografía. Y cuando nos tomamos una foto, sonrían. Pero en la pintura no sonreía nadie hasta el siglo XVII con los grandes maestros holandeses. Todos tenían cara de entierro. Y un día me voy a meter a contar la historia de la sonrisa en la pintura. Ya leí algo del tema y me parece maravilloso. Los dos de arriba parece que son Boilly mismo. Es decir, son autorretratos de él, en uno riéndose y en otro asombrado, sorprendido. Y dicen, no estoy convencido, el de abajo también es él, pero está de revolucionario francés. Más le valía que fuera revolucionario francés, vamos a ver por qué. Otra cosa que hacía, aquí hay, además de un montón de expresiones, era buenísimo pintando multitudes, pintando grupos de muchas personas. Y aquí esta pintura, que es la pelea de 2 mujeres que se están dando hasta con el gato,
Lo maravilloso son las expresiones de toda la gente que está a su alrededor, el que está escandalizado, alguien se está descacharrando la risa por allí, unos lo quieren detener, otro está angustiadísimo, preocupadísimo, triste. Madre mía, una señora que está allí rezando a los cielos para que estas señoras dejen de pelearse. No creo que tengan muchas posibilidades de que Dios baje y diga separadas. Pero era muy bueno Boilly en dibujar multitudes, cosa que le salvó la vida. Pero donde a mí me dejó absolutamente fascinado, que es un pintor erótico de un nivel maravilloso. De este erotismo de mediados del siglo XIX, del siglo XVIII, a fines del XVIII, principios del XIX, un erotismo así, sugerido, como que sí, como que no, como que el hecho de que ella tenga la pierna sobre la pierna de él ya significa algo, y él tiene la mano en el muslo, imagínate nada más, oh, qué escándalo, y a ella se le ve la rodilla debajo de la media, que no eran medias elásticas como las que estamos acostumbrados nosotros, por cierto. Y de aquí me fui. ¿Dónde tiene la mano ese señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Aplaudiendo y silbando todos para ver dónde tienen las manos y la boca, como decían cuando se iba la luz en el cine. Me parecen composiciones maravillosas de amor, pero de amor carnal, que también tiene su lugar y que tampoco estuvo muy presente o tan presente como quisiéramos en la pintura, y donde no había más que estas pinturas para exaltar la pasión sexual de los espectadores, porque no había porno, ni Pornhub, ni nada por el estilo. El papel que jugaban me lo imagino, o uno de los papeles que jugaban estas pinturas, porque produjo un montón. Esta es maravillosa, me encanta, porque primero que nada con una mano ella le está poniendo los cuernos al señor de edad muy avanzada, que evidentemente está involucrado con ella, pero que está ella recibiendo una nota de quizás un amante mucho más joven y apuesto, de parte de un sirviente pequeñajo por allí. Esto no me lo explico, pero me gusta. Me gusta, pero además no es que me guste solamente el hecho de que tiene una fuerte carga erótica, es que está magníficamente bien hecho. La luz que incide desde arriba a la derecha sobre ella, que por lo tanto resalta el rojo, que es el único toque de color de todo el cuadro. Pero esa luz nos lleva a la persona que está abajo, que está haciendo otra vez, no sabemos qué, que esa mano derecha dónde está, y cómo las sombras rodean a la figura central, que no es una figura que sea brutalmente pervertida o erótica en plan, sino enormemente dulce y tierna. Este tipo de pinturas a mí me recuerdan muchísimo las pinturas de los amantes o de las parejas de Toulouse-Lautrec en la cama, ¿no? Pues sabes que es un cliente y una prostituta del burdel donde vivía Toulouse-Lautrec, pero las pinturas te hablan de una enorme ternura y dulzura en el momento erótico de la pareja, y me encanta. Aquí tampoco sé qué está pasando, pero son dos chicas y están enseñando la pierna. Nuevamente la luz me parece que la maneja con una capacidad que me recuerda mucho también a los maestros holandeses, a los que seguramente estudió. Yo sé que tenía muchísimos cuadros de los grandes maestros holandeses porque se los podía permitir gracias a la fortuna que logró reunir. Seguimos un poco con él. Aquí ya, nuevamente esa mano, ¿qué hace esa mano? ¿Dónde está? ¿Por qué está allí? Y nuevamente la luz. Esa luz de arriba a la derecha es... Yo que soy fotógrafo, no soy pintor, no sé de pintura, más yo aprendo de la pintura, sobre todo aprendí mucho de la pintura, el uso de la luz. Yo soy un apasionado de Caravaggio, y a lo largo de mi fotografía siempre traté de recrear la luz tenebrista de Caravaggio. Y la luz de Boilly me parece maravillosa. Tenemos otros 3 cuadros.
En el de arriba a la derecha no es tan protagonista la luz porque hay una iluminación igual, pero en los otros dos la luz es importantísima, y el de abajo a la derecha nuevamente repite ese tema, ¿no? Pues está llegando el señor a casa y ella le está poniendo la mano en la puerta como diciendo, espera que estoy ocupada, porque debajo de las sábanas abajo a la izquierda, pues lo que tiene es a lo que técnicamente se conoce como el otro. Y aquí ya es el acabose. Se llama Dos amigas abrazándose. Y a mí me parece, quizás es una deformación profesional mía, pero a mí me parece que están haciendo algo más que abrazarse las dos chicas. Y no atino a imaginarme que esto no fuera un escándalo en 1789. Y no lo era. Y no lo era. Y no dejó de ser un escándalo. Aquí tenemos otra visión también más grupal. Para llegar a este cuadro hay que contar una historia más. El Comité de Seguridad, que no se dedicaba a la seguridad como cree el pobre tonto descotado que ya hablamos de él, y de su creencia de que el Comité de Seguridad era de seguridad ciudadana en la Revolución Francesa, el pobre tipo no sabe de Revolución Francesa lo que debería saber. El Comité de Seguridad resulta que era medio mojigato, porque todas las revoluciones progresistas luego siempre acaban en la mojigatería. Pasó en la Unión Soviética, pasó en Cuba. Cuando yo en el 92-93 estuve en Cuba, todavía era ilegal la homosexualidad. Entonces, pues estas cosillas a los señores revolucionarios de la Revolución Francesa les pareció escandalosa. Y de no haber sido porque con su habilidad para pintar multitudes, Boilly pinta este triunfo de Marat, el que está triunfando allá arriba a la derecha, destacado por la luz y por su traje gris y blanco, es el señor Marat, uno de los líderes revolucionarios, y al expresar su lealtad con la revolución a través de este cuadro, Boilly consigue que le perdonen porque se había metido en un problema gordísimo con la Revolución Francesa en su peor época. Y aquí pues estamos haciendo más el revolucionario. Quisiera hablar más de sus caricaturas. Esta caricatura de los conocedores del arte, los amantes de las pinturas, que es de una crueldad. Salvo ella, tiene muchas pinturas de pintoras, tiene muchos cuadros en los que hay mujeres pintando cuadros, que no es frecuente a fines del 19, fines del 17, principios del 18. Pero los 5 payasos de la derecha, que son más de postureo y de fingimiento y de creer que el arte es un lujo intelectual y no una expresión de las pasiones humanas sublimadas a través de la creación y de la imaginación y del deseo de crear nuevas perfecciones o imperfecciones en la experiencia humana, que es lo que hacen los creadores. A esos señores los ridiculiza de una manera tan maravillosa, los amantes de la pintura, que vamos a hablar también algún día de las caricaturas, que creo que las primeras registradas debidamente están en los libros de notas de Leonardo da Vinci. Pues esta es mi historia de hoy, de el erótico y revolucionario Luis Leopoldo Boilly, un pintor que me ha dejado absolutamente encantado los últimos 2 o 3 meses. ¿Qué me faltó? Me faltó recomendarlas. ¿Qué es la verdad? La tierra plana, Nájera y el teatro. Bueno, me faltó muchísimo, pero así es esto. ¿Qué sabes de las deportaciones que realizó Rusia en 1941 en Lituania, donde los llevó a Siberia en los campos de trabajo? Estuve un libro que se llama No sé nada de lo que hizo. No fue Rusia, fue la Unión Soviética. La Unión Soviética, nadie se sabe todas sus atrocidades, yo creo. Por cierto, hoy viendo lo de los Beatles, viendo los mensajes secretos, alguien hizo una pregunta de, bueno, pero ¿había mensajes secretos en todas las canciones de los Beatles? Y un experto en los Beatles, porque ahora los Beatles son un asunto académico, eran la basura de la música principios de los 60, eran la degradación de la sociedad, y hoy son asunto de estudios académicos de la mayor seriedad
en las principales universidades del mundo, o sea que nosotros teníamos razón, y un experto le contestó, por supuesto, hay un mensaje secreto de los Beatles en absolutamente todas sus canciones. Somos la mejor puta banda del universo en todos los tiempos. Y yo creo que tiene razón, pero mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Sí, bueno, probablemente sea cierto que Paul McCartney le dijo a Michael Jackson que comprara derechos de música, comprara catálogos de música como inversión, pero pues, la idea no era que comprara los de los Beatles. ¿Cuándo vaticinas que terminará por fin la moda del reggaetón? Yo no creo que haya una moda, yo creo que es una moda muy localizada. Si ves, lo único que medianamente ha sonado medio internacionalmente, porque internacional es lo que llega a Estados Unidos, pues es Bad Bunny. Pero no creo que haya una moda, ¿no? Yo creo que terminó como el día siguiente que empezó. Pero, ¿por qué tiene poca audiencia? No es crítica, claro. No es crítica. Yo qué sé, a lo mejor funciona para públicos pequeños. He hecho todo lo que se me ha ocurrido para aumentar el público, y no solamente por el interés crematístico. Obviamente, si tuviéramos el triple de suscriptores, pues la monetización me permitiría hacer muchas cosas más, que yo sé que muchos de ustedes querrían que hiciera y que no puedo hacer. Pero, no sé, yo creo que seguimos siendo el secreto mejor guardado de YouTube. El volumen de su voz está bajo, el sonido de la galería nocturna me espantó. Ahora está bajo otra vez. Nadie se ha quejado hasta ahora. ¿Te gustan las películas musicales? Sí. ¿Qué opinas de Jesus Christ Superstar? Fíjate que me gustó mucho el musical, pero hay una cuestión personal allí. Cuando empezaba yo en el periodismo, la esposa de un primo mío, por la vía de mi padre adoptivo, trabajaba en una revista que se llamaba Sonido, una revista musical. Y entonces pues, me abrieron la puerta. Lo primero que hicieron fue que venía un tipo para que lo entrevistáramos, y como yo sabía inglés, pues yo tenía que estar en el grupo entrevistado. Y era el que hizo Judas en la película, un actor negro que hizo el papel de Judas en la película de Jesus Christ Superstar, donde Ted Neely hacía el papel de Cristo. Y entonces mi primera entrevista en la vida fue con el señor que hacía Judas en Jesus Christ Superstar, y eso pues, te vuelve blando hacia Jesus Christ Superstar. Me gusta como musical de la época mucho más Hair, pero yo soy un enamorado del cine musical de los años 40. A mí dame a Eleanor Powell bailando y yo soy el tipo más feliz del mundo. A los hermanos Robinson, a Ginger y Fred, a todos los grandes, a Donald O'Connor, por favor, uno de los mejores bailarines que Cantando bajo la lluvia se roba la mitad de la película. Dame a los grandes musicals de la época de oro del Hollywood, me encantan. Un esfuerzo enorme, talento por todos lados. El peor bailarín de allí era mejor bailarín que la mayoría de los bailarines que hay en la actualidad. Así de los del coro me refiero, ¿no? No me estoy refiriendo a Leslie Caron, que venía del ballet, o a Eleanor Powell, que siempre fue la mejor bailarina de tap del mundo, o el ser humano que mejor bailaba tap en el mundo, porque como decía Fred Astaire, le daba miedo, porque era muy masculina. No, era totalmente femenina, lo que pasa es que bailaba igual que tú, o mejor, en algunos casos. Ese es el cine musical que a mí siempre me ha gustado. Una de mis películas favoritas de toda la vida es There's No Business Like Show Business, donde está Donald O'Connor, Dan Daly, Marilyn Monroe, y ¿cómo se llamaba ella? Ay, Dios mío, la cantante. Olvido los nombres, pero lo voy a poner aquí en el segmento. Por supuesto, es una de mis películas favoritas de toda la vida. Cantando bajo la lluvia, Un americano en París. Ese cine y el cine anterior en blanco y negro, eso es lo que más me gusta. En España siguen escuchando mucho reggaetón, horror. En mi casa no. ¿Crees que la creatividad para crear óperas quedó sepultada a inicios del siglo pasado? Pues creo que la ópera ha sido sustituida por el musical, por el teatro musical que se hace actualmente, por El Fantasma de la Ópera y El Rey León. Ocupan el lugar que ocupaba la ópera, como lo ocupan los álbumes conceptuales, ¿no? Ya me gustaría ver quién se atreve
a poner en escena Queen of the Murder Scene de The Warning. Bueno, con eso terminamos, se acabó. Son 2 minutos después de las 10 y yo me tenía que haber ido antes, pero me quedé un rato más. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a los 279 que dieron me gusta, aunque solo queden 217. Los 217 para mí son valiosísimos y 217 gracias adicionales por llegar hasta este momento, donde me despido. Nos vemos el próximo miércoles en nuestros vídeos a fondo. Recomiéndenos, apóyennos, den me gusta, suscríbanse y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.